y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Todo lo que sucede te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Aquí estamos, otra jornada dedicada a pleno y entera en nuestro programa El Análisis con las superespecialistas de mis compañeras para analizar todo lo que justamente entra en esta Cámara de Diputados, proyectos para ser tratados en profundidad, además del ida y vuelta y la visita de diputados y diputadas que vamos a tener en el programa, como siempre. Pero arrancamos. Ella es Laura Serra, de Rojo Rouge. Sí, rojo rabioso. Como para hacerle frente a esta época. Y es rojo, no colorado, ¿eh? No, es verdad, es cierto, es cierto. Lauri, hoy hablamos de un tema que es tan importante para ese universo que está dejado de lado porque hay otro, que es el universo que está en blanco con la ley para que no paguen ganancias hasta 150.000 pesos, que se preguntan los monotributistas que ganan lo mismo. ¿Y yo tengo algún proyecto? ¿Hay algún proyecto para mí? Bueno, traemos buenas noticias, porque este programa trae buenas noticias. Está muy bien, así debe ser. No trae buena suerte y quizás trae buenas noticias. ¿Por qué no? Porque no era de rojo, quizás traemos buena suerte. Exacto. Bueno, no, a ver, bromas de lado, pero lo cierto es que aquel proyecto que presentó el Poder Ejecutivo a fines del año pasado, en diciembre, finalmente parece ser que va a ver la luz, porque conjuntamente con el impuesto a las ganancias se va a trabajar este proyecto que actualiza las escalas del monotributo, así que es un tema que para mucha gente, muchísima gente, le va a ser no solamente de utilidad, sino que le va a redundar en más plata en los bolsillos. Así que te lo cuento en un ratito. Eso en cuanto a lo que es monotributo. Y aquí está, ella es Has Bullorini. Sí. Bullorini, como ella dice, con correctamente su apellido con el Y, que existe. ¿Cómo sí, bajas? Bullorini. Me acuerdo en el colegio que cada profesora me decía su forma, pero sí, yo estoy acostumbrada. Bien, acá me arrancó marzo, la calle lo demuestra. Si tienen que ir a algún lado, salgan con mucho tiempo porque está complicado. Y hay mucha también actividad acá dentro del Congreso. Y se está hablando mucho justamente del tema justicia. Bueno, yo les voy a contar un poquito qué hay, digamos, cuál es dentro del paquete judicial, qué es lo que hay y en qué estado está cada uno de los temas. Ese sí, hay distintas cuestiones que están cruzando en estos momentos nuestra realidad. Recién en el programa de Melina hablaron de la Semana de la Mujer, por la necesidad de esta presentación que hubo de pedido de emergencia en que se trate la cuestión de violencia de género, de poder tener otras herramientas y lógicamente la reactivación económica de la que se habla, amén de las cuestiones de justicia también. Vamos a arrancar un poquito por ahí, Jazmín. Se han presentado temas concretos en el anuncio presidencial de las sesiones ordinarias, en la apertura. Se han mencionado temas concretos que quiere el presidente que se traten acá. Sí, se mencionaron varios temas concretos y después al día siguiente hay un tema que no se mencionó en el discurso, que es el tema de la posibilidad de una bicameral que controle a la justicia, que no estuvo en el discurso como un eje puntual, pero sí se mencionó al día siguiente y desde el Ejecutivo confirmaron que tienen esa idea. También es cierto que hay otros dos proyectos judiciales que ya están en la Cámara y que incluso tienen media sanción del Senado. La duda es si estos proyectos en la Cámara de Diputados, que estamos hablando de reforma judicial, la Procuración, no lograron avanzar. ¿Todo este paquete va a lograr avanzar? Bueno, es la incógnita que hay. Y los diputados tienen su opinión acerca de esto, por supuesto, y si se trata de la oposición, lógicamente, ahí están los oídos, saber qué aportan, qué mano pueden levantar para apoyar, en este caso el bloque del diputado Ramón, habló de esta reforma judicial en estos términos. La reforma del sistema judicial federal, mucho antes de que el presidente presentara el proyecto,
desde nuestra fuerza política lo proponemos incluso en la base programática de nuestro trabajo en la política. Sí. Es decir, la justicia federal está anquilosada en la capital federal desde del fuero penal en manos de 12 jueces que toman decisiones políticas más que judiciales. Y 12 jueces que así como influyen en la política influye sobre ellos. Un desastre. Entonces, la única manera de poder hacer que se mejore el servicio de justicia del Estado federal es que se descentralice, que se nombre jueces con especificidad en aquellos problemas que tiene el ciudadano, y siempre vuelvo sobre lo mismo, que se traten los temas de consumo, que si tenés una factura de gas, de internet, podás ir a un juez federal que te atienda. Acá en la provincia de Mendoza, como en todas las provincias de la Argentina, no hay manera de que eso ocurra. Y por eso es que el grupo de personas que crean sociedades anónimas para proveer estos servicios públicos están apoderados de un sistema que los protege. Entonces la reforma del sistema judicial deviene necesaria. Y lo que veo mal, desde el frente de todos, sobre todo, es que no están atendiendo aquellas propuestas que nosotros le decimos, mire, para que haya una reforma judicial federal que pueda avanzar en la Cámara, se tiene que tratar el proyecto de las acciones colectivas. Eso es título. Porque cuando se trata el proyecto de las acciones colectivas, es un proyecto y una ley que permite el cuidado y la protección del interés económico de los grupos que son afectados mayoritariamente por los pícaros que proveen servicios, que venden productos. Es decir, es una ley fundamental para la reforma judicial. Pero hasta el momento no se ha tratado nada de eso y creo que es un tema vital. Ahí está. Lógicamente, cada diputado después a la respuesta le pone su impronta, ¿no? Para dónde quisiera que el tema judicial, que es tan amplio, más allá de lo que es la reforma concreta, la institución, bueno, quisiera que trabajara en pos de, y ahí lo veíamos al diputado Ramón. Pero acá lo tenemos al diputado Miguel Base, a quien le damos la bienvenida. Gracias. ¿Cómo anda? ¿Qué dice, diputado? Bien, muy bien. Me alegro mucho. Y si se trata de este tema que estábamos hablando recién, de reforma judicial, coincide con el diputado Ramón. ¿Qué tipo de reforma? ¿Toman decisiones más políticas que judiciales los jueces? Me da cierta escozor hablar así tan en general, porque no es lo mismo un juez federal que un juez ordinario, que un juez de familia, y hay tantos problemas que solucionar en ese área. Sí, no es lo mismo. Y yo creo que la verdad es que nosotros no estamos de acuerdo con el planteo global que se está haciendo respecto a la reforma de la justicia. Nosotros entendemos que el gobierno no está impulsando una reforma de la justicia que tienda a resolver los problemas de la sociedad. Está claro que necesitamos una justicia más dinámica, está claro que necesitamos una justicia que aporte sobre todo a la seguridad o que sirva para terminar con el gran nivel de inseguridad que tenemos en la Argentina, que la sociedad en general necesita una justicia que dé más respuestas, pero me parece que todas las reformas que se están impulsando no atienden justamente esa necesidad. Al contrario, yo diría que la reforma judicial que se presentó en el Congreso, lejos de atender ese problema, lo que hace en todo caso es retardar las reformas que se tienen que producir en esa dirección. Nosotros teníamos o tenemos en marcha la instalación en la Argentina, la instalación de un nuevo sistema acusatorio, digamos, un nuevo sistema por el cual tiene que funcionar la justicia, que entendemos que le puede dar más dinamismo y más respuestas a la sociedad. Y sin embargo, la reforma que se ha impulsado desde el Gobierno Nacional no tiene nada que ver con esto. Me parece que el Gobierno Nacional está mucho más preocupado por terminar con la situación esta de la justicia y la corrupción, es decir, esta vinculación que existe entre el funcionamiento de la justicia y la corrupción política, y me parece que este no es el problema, es un problema gravísimo, por supuesto que es un problema gravísimo, y la corrupción es un problema gravísimo, pero me parece que este no puede ser el eje del planteo de la reforma judicial en este momento. Yo, la verdad, para terminar, digo, lamentablemente, lo veo al presidente de la República mucho más preocupado en avanzar en reformas judiciales o en presiones sobre la justicia, justamente por el accionar de la justicia con respecto a los juicios de corrupción de los funcionarios kirchneristas,
que por resolver los problemas que la justicia tiene que resolver para funcionar mejor y para garantizar más seguridad en el país. Pero el tema entra para ser discutido. Hay una cuestión de protocolo que se tiene que solucionar. Si el tema es reforma judicial y hay un punto que, por ejemplo, que lo traigo a colación, aunque cambien diputados, es la misma pregunta básicamente, porque me parece interesante que me la contesten varios. En esta reforma hay situaciones claras como démosle más posibilidades a la gente de tener mayores lugares, más jueces, para poder intervenir en provincias tan grandes como, por ejemplo, Río Negro, Chubut, la Patagonia, que tienen sus lugares y la justicia tan alejada en lo que son los fueros federales, ¿no? De un lugar de otro. Entonces, esta reforma le da la posibilidad de ampliar ese número. Eso es algo concreto para un grupo de gente que necesita tener mayor representación. Por ejemplo, ese punto, ¿están dispuestos a discutirlo o directamente, así como está presentado el proyecto de reforma, el radicalismo le va a decir que no en el momento de discutirlo? No, nosotros siempre estamos abiertos a todas las discusiones que tiendan a mejorar la situación. Lo que pasa es que la verdad es que no podemos, digamos, dar una discusión sobre algo que entendemos que tiene un eje central vinculado a otra realidad, con otras, digamos, con otros objetivos. A mí me parece que el gobierno lo primero que debería hacer es renunciar a este intento de modificar o presionar la justicia, porque, por ejemplo, recién ustedes mencionaban el tema de la posible creación o el intento o el proyecto de creación de una comisión bicameral para que investigue el accionar de los jueces. Bueno, la verdad es que me parece una situación que no corresponde, me parece ¿Por qué no corresponde un desacierto por completo, porque existen ya instituciones e institutos. Y comisiones también, ¿no? Y claro, sí, pero además tenemos el Consejo de la Magistratura, tenemos institutos como el juicio político. En definitiva, la propia ministra de Justicia ha dicho que, en definitiva, una comisión bicameral no sirve para mucho. Y la verdad es que es cierto. Pues no tiene poder condenatorio, claro, ¿no? porque no tiene sancionatorio, perdón. Efectivamente. La verdad es que está claro que el intento de generar una comisión bicameral es una presión política sobre los jueces. Y a nosotros estas cosas nos parece muy mal. Las haga quien las haga. Nos parece mal que las haga este gobierno y nos parece mal que las haga cualquier gobierno de cualquier color político. Yo creo sinceramente, con esto termino, que en la Argentina necesitamos recuperar la independencia del Poder Judicial. Por supuesto, un Poder Judicial que funcione, que tenga una dinámica como la que necesitamos en la Argentina y que fundamentalmente tenga, por supuesto, los controles establecidos por la Constitución Nacional. Pero creo que desde la política no podemos intentar presionar al Poder Judicial porque, en definitiva, lo que estamos haciendo es avanzar en el sentido inverso al que tenemos que avanzar. Nosotros no podemos permitir que en la Argentina haya corrupción y haya impunidad. Estas cosas no se pueden permitir. Hay que terminar definitivamente con esta situación, de lo contrario, como sociedad y como país vamos a estar cada vez peor, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Laura? Bien, bien. Bueno, interesante lo que usted plantea en el contexto de un escenario político que quedó, digamos, muy sensibilizado después de el discurso de Alberto Fernández el lunes y también el alegato que hoy pronunció Cristina Fernández de Kirchner en uno de los juicios por el dólar futuro que ella está afrontando, ¿no? Y ellos plantearon básicamente o coincidieron en apuntar contra la justicia diciendo que Alberto Fernández, por un lado, que la justicia parece estar en los márgenes del sistema republicano, y Cristina Fernández de Kirchner poniendo en tela de juicio el hecho de que los jueces sean vitalicios, de que sean una corporación vitalicia y que, a diferencia de los políticos, no rindan cuentas, por lo menos mediante el voto popular, ¿no? Entonces, uno se pone a pensar, ¿es realmente la justicia una corporación, como plantea Alberto Fernández, como plantea Cristina Fernández de Kirchner? Digo, ¿no hay que de alguna manera también, digamos, ver de qué manera romper esa estructura para que la justicia esté más abierta a las necesidades de la sociedad? Yo primero creo que a veces pueden darse actitudes corporativas, no digo que no.
De hecho, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el tema del impuesto a las ganancias. Yo creo que los jueces deberían pagar como cualquiera impuesto a las ganancias y estas cuestiones, esta situación... Como lo hacen los que entraron a partir de 2017, Exactamente. ¿verdad? O sea, que hay un Sí, 19% aproximadamente que lo hace. Exactamente, nosotros siempre estuvimos... O sea, de es acuerdo irregular, con porque hay eso. gente que lo paga y hay gente que no. Claro, nosotros siempre estuvimos de acuerdo con eso. Era la forma que teníamos de avanzar también, porque si no, tampoco hubieran pagado los que ingresaban. Claro. Es decir, era la forma que teníamos de ir haciendo que, bueno, por lo menos a futuro todos terminaran pagando. Pero no solamente los jueces, toda la estructura del Poder Efect- Judicial no paga. Efectivamente. Por eso sí son cuestiones que me parece que tienen que ver con planteos corporativos que no se justifican. Ahora, lo que yo digo es, hoy la justicia, primero le debemos garantizar a la justicia un funcionamiento absolutamente independiente del poder político. Yo creo que mucho tiempo la Argentina funcionó de esta manera, la justicia funcionó de esta manera en la Argentina, y la verdad que es lo mejor que le puede pasar al país. Y después sí abocarnos a trabajar en las reformas que sean necesario trabajar. Pero yo tengo que decir que hay que tener mucho cuidado con cualquier tipo de reforma que tienda justamente a limitar el accionar independiente de la justicia. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. De hecho, la verdad es que el propio Alberto Fernández, antes de ser presidente de la República, decía una cosa absolutamente distinta. Decía justamente estas cosas que yo estoy repitiendo ahora. Él mismo sostenía estas posiciones. Ahora que es presidente de la República tiene otra mirada que a mí me parece que tiene que ver con una presión política del espacio al que él pertenece. La verdad es que yo creo que el propio presidente está de alguna manera con estas posiciones acompañando las posiciones más duras del kirchnerismo, porque el kirchnerismo tiene unas cuantas cuestiones que resolver en la justicia. Por eso digo, a mí me parece que, no digo que la justicia tenga que ser, que no se pueda avanzar en reformas judiciales. Lo que digo es, lo que tiene que quedar claro es que tiene que ser absolutamente independiente del poder político. La política no tiene que tener poder de influir en las decisiones de los jueces. Ahora, diputado, hay una comisión que es la del Ministerio Público Fiscal, que es lo que Sí. también apunta, ¿no?, la oposición al decir que incluso Elisa Carrió quiso presidirla en un momento, finalmente no hubo quórum para que ella sea la autoridad y bueno, creo que estuvo Camaño después. Sí. ¿No puede haber una comisión, digo, paralela en ese sentido? ¿O lo que en el fondo ustedes señalan es la oportunidad y el contexto, más que las decisiones, digo, más que la reforma o como decía Karin, el tema de los juzgados en sí y demás? No, pero la verdad es que no me parece que haga falta. Primero porque ya existen comisiones justamente. Primero tenemos la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados. Perdón, vos te referías a la propuesta de la bicameral, Comisión sí, bicameral. a los temas judiciales que en el último tiempo incluso trabaron hasta el tema del protocolo virtual. Digo, es como que generan conflicto dentro de incluso del Congreso, de la Cámara. Sí, pero yo sinceramente creo que, en definitiva, esto es una respuesta, como digo, política al accionar de los jueces y no me parece que sea lo correcto. Yo creo que en este momento no necesitamos nosotros de la creación de una comisión bicameral, no tiene ningún sentido. Me parece que lo que se está buscando es justamente, bueno, establecer un enfrentamiento entre el poder político y el poder judicial que no tiene mucho sentido. Y la verdad es que lo que necesitamos es justamente que se esclarezcan adecuadamente todos los juicios pendientes, todas las causas pendientes, y que se llegue, en definitiva, a administrar justicia como corresponde. Por eso yo digo, me parece sinceramente que el gobierno en esto comete un error. Incluso en el gobierno anterior del kirchnerismo hubo propuestas y se discutieron propuestas importantes y de hecho, bueno, hubo todo un trabajo realizado por comisiones integradas por técnicos provenientes de distintas expresiones políticas y se trabajó bastante. Por eso digo, me extraña que esta suerte de, no quiero decir locura, pero esta suerte de demasiado entusiasmo por promover estas cuestiones vinculadas con la justicia de parte del gobierno me parece un error. Y me parece un error del propio presidente de la República. No es el mensaje con el que el propio presidente de la República llegó al gobierno. El presidente de la República llegó al gobierno con otro mensaje, con un mensaje con el que logró captar un apoyo importante de un sector importante de la sociedad, que debería tratar de sostener. Por eso yo digo... Pero espere, diputado, Sí. ya está, no lo va a hacer, porque ya vimos que no. Entonces yo estoy en la cruzada de aceptemos, que es situación...
no va a cambiar. Entonces yo entiendo que ustedes quisieran, muchos otros, no lo va a hacer al menos ahora por lo que se ve. Tal vez el día de mañana tiene otro talante, pero no lo va a hacer. ¿Cómo entonces este año va a ser planteado por ustedes con el presidente que se mostró el 1 de marzo? ¿Qué fuerza le va a dar el radicalismo, el bloque mayormente opositor, para que las leyes salgan este año legislativo? Bueno, a ver, primero, está muy bien lo que vos decís. El presidente se mostró el 1 de marzo. Este 1 de marzo Sí. nos mostró un presidente distinto al que nos mostró el 1 de marzo del año pasado. Sí, Y distinto al que nos mostró el día que asumió la Desde presidencia de la diciembre. República. sí. Ahí yo registro un problema de él. Yo creo que él no debería haber cambiado. Nosotros el 1 de marzo del año pasado planteamos como consecuencia o como respuesta a su discurso, su mensaje, que bueno, que íbamos a hacer una oposición absolutamente responsable, que lo íbamos a acompañar en todo lo que lo tuviéramos que acompañar. De hecho, lo acompañamos muchísimo al gobierno en el Congreso de la Nación. Votamos, por ejemplo, todas las leyes económicas que el gobierno necesitaba, acompañamos todo el proceso de la deuda externa, incluso con leyes Bien. que ni siquiera era necesaria tratar en el Congreso, porque... Con el presidente del 1 de marzo del año anterior. Claro, porque era Entonces, un ¿qué va a cambiar la No, posición bueno, con este presidente? No, él era un presidente que convocaba en ese momento, pidió acompañamiento, desde la oposición le dimos el acompañamiento que entendíamos era necesario para que funcionara bien el país fundamentalmente. Y ahora vamos, no es que nosotros vamos a cambiar, nosotros vamos a seguir con la misma actitud, nosotros vamos a tener una actitud responsable, vamos Bien. a acompañar en todo aquello que tengamos que acompañar porque sea bueno para el país. Por pero- ejemplo, denme una. Vamos a lo concreto. Hay muchas Yo cuestiones. lo sé, pero de lo que esté estudiando hoy por hoy en el escritorio, diría, bueno, este es un buen camino para apoyar. Hay muchas, Que venga del oficialismo. no sé, hay Lo muchas... de Y ahora viene ganancias. ganancias. ¿Cómo? Lo de ganancias. Claro, ahora por ejemplo estamos acompañando el proyecto de ganancias, Bien. estamos planteando que tenemos algunas diferencias porque entendemos que hay gente que debería también incluirse en ese proyecto, Sí, sí. pero nos parece bien el proyecto de ganancias. Bien. Bueno, ese es un tema importante y hay muchas otras cuestiones que están en tratamiento permanentemente y en las que podemos acompañar. Tenemos diferencias en ejes, en aspectos centrales, ¿no es cierto? El tema de la justicia. Creemos que en el tema de economía falta una definición del propio gobierno. Yo creo que dentro del gobierno hay tensiones vinculadas con el tema económico. ¿En qué sentido? Por eso es que Guzmán a veces hace un anuncio y al poco tiempo ese anuncio es corregido o los plazos que él establece en un anuncio después no son los que se cumplen, por ejemplo con el tema de las tarifas y este tipo de cuestiones. Que sin entrar en el análisis de cuál de los dos planteos en ese caso es el correcto, Sí. lo importante es que el gobierno tenga un solo planteo. El gobierno no puede tener un planteo y después desdecirse y de tener el planteo contrario, porque en definitiva lo que hace es generar incertidumbre. Y para recuperar el tema, nada menos que el tema de la economía, bueno, el tema de la economía es fundamental dar mensajes de certidumbre, ¿no? No, por supuesto. Ahora, la pregunta es la siguiente. En materia de proyectos, ¿no? Porque estamos hablando siempre de la agenda oficialista, ¿no? Y me gustaría saber cuál es la agenda de la oposición. Indudablemente sabiendo que ustedes Juntos por el Cambio están en minoría en la Cámara de Diputados y muchas veces no pueden llevar adelante la agenda que ustedes pretenderían, ¿no? Pero, a ver, ¿qué agenda impulsarían ustedes este año? Que es un año muy particular, es un año electoral, ¿no? Y que a ustedes les parece que sería clave avanzar. Bueno, es un año particular por dos cosas. Es un año particular porque es electoral y es un año particular porque no hemos salido de la pandemia, lamentablemente todavía, ¿no? Pero nosotros, de hecho, nos parece que, por ejemplo, hay cuestiones vinculadas con el tema del crecimiento económico, con el tema de la educación y la vinculación entre estos dos temas que son muy importantes. Por ejemplo, una ley que aprobamos el otro día fue la de establecer un mínimo de inversión del Producto Bruto Interno que es progresivo para ciencia y tecnología, para investigación. Nos parece que estas cuestiones son muy importantes. Nos parece que es muy, pero muy importante que Argentina logre
mejores niveles de exportación. Nosotros vamos a resolver la cuestión económica de la Argentina si logramos exportarle más al mundo, y para eso necesitamos tener un mayor nivel de producción, de servicios, por un lado, por eso es tan importante la economía del conocimiento, y de productos que sean, digamos, exportables. Bueno, estas cuestiones son fundamentales. Nosotros creemos que hay que dar certeza en ese sentido. Creemos que hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista de generar, como yo decía recién, incertidumbre en cualquier sector que tenga posibilidad de exportar y de incorporar divisas. Yo creo que el eje central, más allá de las cuestiones legislativas, más allá de los proyectos, el eje central de la recuperación de la Argentina es, por un lado, tratar de exportar todo lo que podamos exportar, y para eso generar certidumbre en los sectores que pueden hacerlo. Segundo, tratar de generar a partir de esa exportación o ese crecimiento Cuando hablamos de económico. exportaciones siempre son materias primas lo que se está exportando ahora, porque por hoy se está hablando y mucho de las modificaciones que se tienen que hacer en la industria para que se pueda exportar un producto terminado. Por eso. Cosa que no, Claro, por hoy no no solo tenemos. materia prima. Sí, materia prima, productos terminados y servicios. Por eso es tan importante el tema que yo decía recién de la economía del conocimiento. Sí. Es muy importante Ahí vamos. poder exportar. Es un sector en el que la Argentina anda muy bien, Bien. se ha desarrollado muy bien, bueno, y genera divisas. Hoy leía lo del unicornio, esto que se vendió a tantos miles. Claro. Dos argentinos, lógicamente, están trabajando en Estados Unidos hace muchos años, pero gente que se estudió en el IPA y en la UBA. Sí. A ver, y salen con enorme creatividad, No, y hay hacen muchas- máster en otro lado también. Pero Hay muchas empresas radicadas en la Argentina, en la ciudad de La Plata, hay muchas empresas, acá en Buenos Aires, en Tandil, en muchos lugares, incluso en provincias alejadas de este centro urbano. En Jujuy hay empresas instaladas, en el norte argentino, en Tucumán hay empresas que trabajan en este sentido y es muy interesante. Ahora digo, es fundamental que nosotros tengamos un planteo claro en economía. Yo creo que en economía hay que ir paulatinamente reduciendo el déficit fiscal. Con esto no estoy diciendo que hay que terminar con los programas sociales, porque nosotros sabemos que en definitiva los programas sociales atienden una necesidad. sí. Lo que hay que tratar de evitar es de hacer política con los programas sociales. Y hay que tender a la reducción paulatina del déficit fiscal. Porque la reducción paulatina del déficit fiscal nos va a permitir disminuir la inflación y disminuir la carga tributaria. ¿Cómo sería esa disminución paulatina? Bajando, sacando impuestos. Usted está en la comisión, le voy a preguntar, en la comisión de análisis y seguimiento de normas Sí, tributarias. lo que yo creo que lo que no tenemos que hacer es aumentar más impuestos. Bien. No tenemos que aumentar Menos más crearlos. impuestos. Y tampoco crearlos, claro. Y tenemos que ir avanzando en el crecimiento del Producto Bruto Interno. Lo que quiero decir es que en la medida en que nosotros no hagamos crecer el déficit fiscal, es decir, de alguna manera congelemos el actual déficit fiscal y podamos ir avanzando en el Producto Bruto Interno, el peso del déficit fiscal va a ir cayendo paulatinamente dentro de va a ser un porcentaje cada vez menor del Producto Bruto Interno. ¿Por qué digo esto? Si nosotros no logramos resolver el problema de la pobreza y la falta de trabajo que tenemos, a partir del crecimiento económico no lo vamos a resolver nunca. Ahora, el Tenemos todo que progreso resolverlo a partir del económico, crecimiento. digo, vuelvo un poquito a la coyuntura y la realidad pura y dura, ¿no? Digo, no va a haber progreso económico posible si antes no se resuelve el tema de la pandemia. Yo pensaba que ustedes iban a tener dentro de la agenda opositora la cuestión de las vacunas, ¿no? No. Que es una cuestión, digamos, La tenemos, por fundamental para de alguna manera reorganizar, digamos, toda ¿Qué la sería vida un proyecto social de y ley, Lau? económica. No, porque, Concreto. digamos, el interbloque de Juntos por el Cambio presentó la semana pasada un proyecto de ley justamente para hacer digamos, hacer como un registro, un monitoreo del Plan Nacional de Vacunación, bueno, con todo esto que surgió de las vacunas para los funcionarios y todo lo demás, ¿no? Pero el tema de las vacunas, ¿no? Que es un tema que hoy le interesa a todo el mundo, digamos, está todo el mundo, digamos, pendiente de cuándo le va a tocar el turno para ir a vacunarse, y todavía no hay atisbos de que digamos, el 70%, que es lo que de alguna manera se dice que se requiere para que haya inmunidad de rebaño, todavía no hay visos de eso. Bueno, pero quería saber ustedes qué están pensando en materia de salud, ¿no? Que es Bueno, una cuestión clave. Obviamente que el tema de la vacuna, de hecho,
se presentaron muchísimos proyectos individuales de distintos diputados en estos días. Y se... ¿Van a pedir la citación de Bisotti? Claro, y después hemos pedido la citación de Bisotti, hemos pedido la citación del propio jefe de gabinete, le hemos pedido al jefe de gabinete que venga a explicar, como antes pedíamos la de Ginés González, que viniera a explicar al Congreso lo que estaba haciendo. Advertimos desde un inicio que darle un tratamiento político a la distribución de las vacunas iba a ser un desastre. Yo, por ejemplo, lo advertí cuando vi que en la provincia de Buenos Aires militantes de la Cámpora se estaban haciendo cargo de llevar en locales de la Cámpora un registro de los que se querían vacunar. Nosotros dijimos en ese momento, este es un error garrafal que van a cometer. Como que era un error garrafal en la provincia de Buenos Aires no darle la distribución de las vacunas o no darle la tarea de vacunar a los vacunatorios que desde hace muchos años lo vienen haciendo en cada uno de los municipios y tratar de hacerlo desde el gobierno de la provincia en las escuelas. Nos parecía que era desaprovechar una estructura del propio Estado, del Estado en este caso provincial y municipal, para resolver el tema. Por eso, con el tema de las vacunas, la verdad es que hemos hecho todas las advertencias. Yo creo que el error del gobierno fue fenomenal en este sentido, porque nosotros no quisimos hacer un escándalo a partir de que el gobierno no lograba comprar todas las vacunas que había dicho, que había prometido. De hecho, el gobierno viene atrasado en este tema y nadie quiso hacerle un escándalo. Incluso la sociedad argentina fue paciente en este sentido. Ahora, lo que sí es cierto es que lo que colmó el vaso fue el hecho de que aparecieran los vacunatorios VIP. Eso es absolutamente inaceptable, mucho más en el marco de la situación que estamos viviendo. Por eso digo, el gobierno se equivocó mal en esto. Ahora, por supuesto que para nosotros ese es un tema de urgencia, un tema urgente fundamental. Que se resuelva el tema de las vacunas, uno de los temas, es el tema más urgente que tenemos en la Argentina, esto está claro. Ahora no tiene mucho, perdón, ya termino. No tiene mucho que ver con lo que es, digamos, la tarea a mediano y largo plazo para resolver las cuestiones, porque nosotros no podemos hacer desde el Congreso de la Nación mucho en esa dirección. El que tiene que hacer es el Poder Ejecutivo. Tiene que traer las vacunas y vacunar como corresponde, digamos. Cualquier proyecto legislativo no tiene demasiado sentido en ese sentido, ¿no? Me parece a mí. No, una pregunta concreta nada más. Para tratar cualquiera de los proyectos se necesita, sobre todo para tener dictamen, el protocolo. La última vez lo firmaron sobre la hora, digamos, antes de la sesión ahí y vencía al día siguiente. En este caso, ¿van a firmarlo? ¿Van a condicionar la firma del protocolo nuevamente a las temáticas, por ahí a la reforma, a los temas judiciales? Claro, porque en realidad nosotros desde siempre planteamos que el protocolo podía servir para tratar los temas que fueran urgentes. De hecho, por eso terminamos aprobando leyes importantes vinculadas, por ejemplo, con el tema económico, porque entendíamos que eran urgencias que necesitaba el gobierno y lo hicimos con el protocolo, lo hicimos con la... Sigue siendo una urgencia el tema económico. Sí, siempre es un problema. Básicamente. Pero, digamos, esas leyes las aprobamos con funcionamiento virtual de la Cámara, digamos, ¿no es cierto? Funcionamiento mixto. Ahora, advertimos en ese momento que había leyes o temas que eran demasiado trascendentes y que necesitaban una dinámica de funcionamiento distinto de la Cámara, por ejemplo, el tema de la reforma judicial. Y dijimos, este tema no lo vamos a tratar con este esquema de funcionamiento porque no tiene sentido. Es cierto que es un tema que para el gobierno puede ser urgente, pero para nosotros es un tema que podía esperar a que la Cámara funcionara como... Pero en todo el año que vienen es difícil que vuelva a funcionar todo presencial. Bueno, yo espero que no. Y el gobierno, de hecho, ha dicho que en poco tiempo más vamos a estar todos vacunados, o la gran mayoría, y que vamos a poder retomar... Ahora, pero así como la última sesión se podría. Pero concretamente en el próximo protocolo tienen que tratar ganancias, digamos, que es el tema que se viene la semana que viene. ¿Ustedes van a firmar el protocolo? Bueno, depende cuáles sean justamente los temas. Pues sí, puede ser ganancia solo, puede ser tranquilamente. O sea, que van a hacer un protocolo con temas. La idea es que, digamos, se especifique en ese protocolo los temas a debatir. Sí, o por lo menos los temas que no se van a tratar. Sí. Sí, pero seguimos con condiciones, diputado, entonces. ¿Cómo? Hay condiciones. Sí, pero desde siempre hicimos esto y además en acuerdo con el oficialismo de la Cámara. Porque creo que fue el último protocolo, sobre todo para sesiones extraordinarias, pero los protocolos anteriores que se hicieron en ordinarias no hubo temas vedados. No, vedados no, pero había un acuerdo político que se respetaba en el sentido de que había de hecho, por eso no se incluyeron estos temas.
¿no es cierto? La verdad es que si tenemos un funcionamiento extraordinario, digamos, un funcionamiento que no es el normal por esta situación, porque además yo quiero decir una cosa, nosotros desde hace tiempo venimos reclamando el funcionamiento normal de la Cámara y nosotros creemos que se puede funcionar. Incluso desde el inicio de esta situación planteamos que, bueno, que si el recinto era chico, planteáramos un funcionamiento en alguno de los otros lugares que existen en la ciudad de Buenos Aires donde podamos respetar el distanciamiento, pero había posibilidades de reunir a la Cámara. Bueno, el oficialismo de la Cámara no quiso hacerlo, por eso avanzamos en el tema del protocolo, pero yo creo sinceramente que ha quedado demostrado que podemos funcionar. De hecho, la última sesión fue así, la mayoría presente y los que realmente no pudieron por cuestiones lógicas de vulnerabilidad, de salud y demás, exceptuados por la cuestión pandémica. Ahí sí, entonces, si es como la última vez, ahí firmarían. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bien. Por supuesto, estoy hablando a título personal. Sí, es algo que tiene que definirlo el bloque se entiende. y el Pero interbloque. está bueno conocerlos fuera Pero del bloque, porque si no yo la creo gente que piensa que van todos juntos. Si no. venimos avanzando en ese sentido, en Bien. esa dirección, podemos empezar a discutir todos los temas. Gracias, diputado. No, gracias a Ha ustedes. sido al muy contrario. amable por venir un ratito a nuestra mesa y charlar de los temas cara a cara, en forma presencial, pero en forma remota también y sobre todo también cuando se recuerda, es importante, la palabra de los diputados, como por ejemplo la de la diputada también opositora Campagnoli, hablando de reforma judicial. Es una reforma mentirosa, por lo pronto. Es inoportuna. ¿Por qué te digo inoportuna? Porque tendríamos que haber estado todos en el Congreso buscando los consensos necesarios en 3, 4, 5 temas para sacar adelante al país de la peor pandemia que ha sufrido el mundo y la Argentina sobre todo, en cuanto a que ha estado cerrados sus comercios mayoritariamente y muchas empresas han tenido que cerrar, los comercios cerrar, los empleados perder sus trabajos. Entonces tendríamos que haber estado abocados a superar esta crisis sanitaria, laboral, previsional que atravesaba la Argentina. Por eso te digo que es inoportuna. Es cuantitativa, no es cualitativa esta reforma. ¿Por qué? Porque se dedica nada más que a aumentar cargos. No está yendo al fondo de las reformas que necesita la justicia. Solamente es un aumento de cargos. Por eso digo que es cuantitativa, no cualitativa. Es equivocada por lo que te decía antes. La gente no está pidiendo una reforma judicial. La gente está pidiendo justicia. ¿Y qué significa tener justicia? Tener justicia en tiempo y forma, en plazos razonables, que no sientan que entran por una puerta y salen por la otra, los que tienen que cumplir una condena cuando están en conflicto con la ley. Y además es una reforma que, vos me decís, nosotros cuando fuimos gobierno, ¿qué propusimos? Ley del arrepentido, responsabilidad penal de las empresas, ir poniendo en etapas el Código Procesal que se había aprobado en el 2014, la ley de flagrancia, bueno, eso fue en la ciudad de Buenos Aires, pero es decir, son reformas que tienen que ver con el proceso. Es decir, yo lo escuchaba ayer a un jurista en un programa de televisión que decía algo muy cierto. ¿Cómo puede ser que en un proceso de investigación, de un proceso penal, el fiscal que lleva la investigación, que hace toda la investigación, qué sé yo, cuando ese fiscal decide, bueno, esto ya está para ser elevado a juicio, pasa a juicio y ahí hay otro fiscal? Bien, aquí armamos entonces el programa en base, lógicamente, a la opinión de cada uno de los diputados. Yo le decíamos recién a base, no era apurándolo, por ahí parecía, porque uno insiste, pero van a presentar el protocolo, van a apoyar el protocolo que el oficialismo, el Congreso necesita trabajar. Y la oposición también lo sabe eso, no solamente, lógicamente, el oficialismo que está a cargo, y las leyes tienen que salir. Es una época muy delicada, pero por eso mismo, es bueno saber lo que piensa cada uno, ¿no? Está más cerca de que sí, de que no. Pero No lo sé. que pasa, Karin, es que indudablemente tienen que sacar el protocolo. Recordemos que ese protocolo, porque nosotros ya lo me naturalizamos. encanta. Gracias, Laurita. Sí, Bajemos la info. Sí, tenemos que ser docentes ante todo. Es el protocolo que permite el funcionamiento virtual y presencial en paralelo, ¿no?, de la Cámara de Diputados. Justamente, es un protocolo especial que permite que los diputados puedan conectarse y participar de manera remota, tanto de las sesiones como de las comisiones. Sin ese protocolo, todo el trabajo virtual no tiene legalidad, no tiene andamiaje. Entonces, es necesario que previamente los legisladores o los bloques acuerden el protocolo para
funcionar y después ahí sí se celebran las comisiones y las respectivas sesiones. Así La que, cuestión, perdón. La cuestión es que en las últimas, por eso yo le quería preguntar, en la última renovación, ellos hablaban justamente de, bueno, qué temas iban a entrar y que querían por escrito, cuestión de, digamos, limitaban a esa lista si firmaban o no firmaban. claro. Y firmaron sobre el pucho, como se dice, de la última sesión, cuando se sabía que ya vencía el protocolo dentro de 48 horas. Entonces lo firmaron, hubo esa sesión, no había más tiempo para otra cosa, entonces por eso lo firmaron. Por eso la consigna me parece a mí, o la pregunta es, ¿lo van a firmar con condicionamientos de temas o sin condicionamientos? Y creo, parecer Jazmín, que con condicionamiento. No, pero además yo creo que más allá de que haya condicionamientos o no, creo que Sergio Massa juega con dos ventajas en este caso. Primera ventaja es que él puede decir, ok, Juntos por el Cambio no está de acuerdo, pero el resto de los bloques sí. Sí. Digamos, es un Poner en argumento que ya evidencia. Lo hizo, introdujo sí. en otras oportunidades, con lo cual perfectamente, y aparte tiene el aval de la justicia, digamos, Sí, para avanzar. es lo que hizo, claro. Segundo argumento, ustedes no van a aprobar el protocolo y Para no van a tratar querer tratar ganancias, ganancias. claro. Digo, así que me da la impresión de que, en definitiva, Juntos por el Cambio no tiene demasiada escapatoria y por más condicionamientos que haya, va a terminar suscribiendo el El protocolo. tema es la demora, ¿no? Es una pausa artística esta, ¿viste? Hola, Mara Brauer, ¿cómo va, diputada? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Estás un poco oscura, Mara. Si podés correr un poquitito, pues está justo en contraluz, mover la cámara. Ay, mucho mejor. Ahí por lo menos se te ve un lado bien más clarito. ¿Qué tal, diputada? ¿Todo no? Estoy en el efecto que tengo atrás la luz. Claro, por eso, sí, eso nunca en tele. Siempre la luz tiene que venir bien. ¿Viste? Para la foto tenés que buscarla de dónde está y ponerte ahí enfrente. Bueno, igual han aprendido mucho, no nos podemos quejar, porque la verdad que todo el año pasado han aprendido y mucho. En mi casa lo logré. Vamos todavía, muy bien. Mara. Y a la hora del día es donde pongo la computadora. Fenómeno, me encantó. Vamos para trabajar, lógicamente, uno tiene que tener buena luz. Bueno, estamos hablando de protocolos, como para enganchar un poco en el tema en el que veníamos, Mara. Y mirando, preguntándole a la oposición acerca de la posición a tomar frente a lo que se viene, que es concretamente la ley, el proyecto de ganancias, tan pedido, tan necesario para un grupo muy grande de esta sociedad. Y no tenemos en claro muy bien qué van a hacer con... La pregunta no es para vos qué van a hacer, porque lógicamente es para ellos la pregunta, pero es qué van a hacer ustedes si ellos dicen no hay manera de avanzar. Si la reforma judicial ustedes la quieren imponer como tema, además de proyecto de ganancias. ¿Qué crees que puede llegar a suceder en ese escenario? Lo que yo quiero decir es que es de una gravedad institucional la extorsión que hacen con el protocolo. No puede ser que la Cámara funcione o no según si a la oposición le gusta o no el tema. En todo caso, discutimos el tema, ganamos o perdemos la votación, pero han convertido el protocolo en algo de extorsión. La democracia, la oposición paraliza el Congreso según si le gusta el tema o no que se va a tratar. Yo entiendo que el protocolo había que discutirlo. Una vez que se aprobó, es para siempre, excepto que cambien las circunstancias. Habíamos empezado con un protocolo fundamentalmente virtual, después mayoritariamente presencial, y bueno, mientras que no cambien las condiciones epidemiológicas, el protocolo tiene que seguir. ¿Qué tiene que ver qué tema vamos a tratar con aprobar un protocolo o no? Porque quieren presencialidad para los temas, no es que no quieren tratar ese tema, sino que sea presencial. Es el argumento que esgrimen. Está bien, no, por supuesto, queremos tratarlo, pero presencial. Ese es el argumento. Y Mara, a ver si podés modificar algo del audio, porque se está escuchando como muy... No sé qué problema es. ¿Hace mucho rebote o más cerca vos del micrófono de la compu? Mejor, creo. A ver. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha, Gustavo? ¿Cómo está en el control? Poquito mejor, pero sí, no sé, chicos, ya me están bastante cerca la diputada. Bueno, avancemos entonces. Eso te decía, que el tema no es tema sí, tema no, sino queremos hacerlo en forma presencial. Entonces, tal vez ustedes tienen un poco más de paciencia hasta que están todos vacunados y se puede hacer presencial y patean reforma judicial,
o lo tratan. Bueno, pero el sistema es mayoritariamente presencial, solamente las personas con enfermedades existentes y los mayores. Y hasta que estén todos vacunados va a llevar su tiempo. Y la Cámara es el funcionamiento de la democracia. Ya estamos acostumbrados, el sistema funciona bien, podemos debatir bien. Entiendo que quizás al principio, cuando éramos muy pocos en el recinto, uno dice, bueno, pero ahora estamos la mayoría. Entonces, bueno, a mí me parece que es de una gravedad institucional la extorsión a través del protocolo. Bien. Prefiero discutir las leyes y perderlas, pero discutirlas. Bien, buena frase esa, para título. Chicas. No, preguntarle, diputada, por un proyecto de ley que usted presentó, tengo entendido, y nos pareció muy interesante, lo comentábamos aquí en la mesa, que bueno, que usted propone incentivos para que los taxistas puedan renovar su flota de vehículos. ¿Puede ser así? Así es. Ustedes saben que cuando se compra un auto, tiene varias tasas de impuestos. Este es un proyecto que presentó en su momento Filmus, y que perdió el tiempo parlamentario, y yo lo retomé para que una vez al año un solo auto puedan comprar los taxistas libres de impuestos. Esto no solamente beneficia a los taxistas, que están bastante jorobados con la crisis económica y con las plataformas, sino que también nos trae seguridad a la población, porque si ellos renuevan los autos son mejores, son más seguros, el tráfico funciona mejor, hay menos contaminación ambiental, hay mejor calidad en la vía pública. Entonces tiene doble efecto: ayudar a una población, como son los taxistas, que vienen sufriendo bastante, y a la vez mejorar la calidad de los servicios. Perfecto. Y esto es solamente para los taxistas, ¿no? Porque uno piensa inmediatamente en aquellos servicios de transporte tipo Uber, no quiero mencionar más, pero bueno, Cabify o esos servicios de transporte que hoy funcionan y que, bueno, no están del todo legalizados y que también quizás podrían reclamar algún incentivo. ¿Es solamente para los que están agremiados? Es solamente para los taxistas. Solo los taxistas. Claro, primero que hay plataformas que son ilegales, no va a haber incentivo para algo ilegal. Y segundo, que la gran diferencia entre otros servicios y el taxista es que el taxista tuvo que pagar miles de dólares para tener la licencia. Claro. Que las otras plataformas no. Ahí hay un capital invertido que hace una competencia absolutamente desleal. Se entiende, Mara, y es un tema que está judicializado, pero yo entiendo que hay unos cuantos miles de familias que se están bancando gracias a eso. Y eso se entiende, había una corporación detrás, que ni siquiera es capitales extranjeros, pero ha sido una salida tan enorme como los delivery, que a ver, están muchos trabajando en condiciones que ahora la están peleando para sindicalizarse y que les den mejores condiciones, pero en medio de la crisis es bravo y es un sector que ha salido y mucho. ¿No se piensa algo que puedan ellos también utilizar en ese sentido? ¿Se puede llegar a contemplar? ¿O como no está legalizado su circulación, entonces hasta que eso no suceda, no? No, porque nosotros primero tenemos que solucionar. Una cosa es, entender, esto es como un poco salvando las grandes distancias, ¿no? Los vendedores ilegales. Uno entiende que necesitan trabajar, pero desde el Estado uno tiene que regularizar los servicios, tiene que proteger que las ganancias queden en el país y que no sean negocios que fundamentalmente se los lleven otros. Y por otro lado, como han pasado países que lo han hecho, cuando llegaron estas plataformas y se legalizaron, lo que hubo es políticas compensatorias para los taxistas que se vieron perjudicados. Claro. Entonces, yo la verdad que no estoy pensando en la política pública del transporte, pero lo que sí tengo claro es que si estas plataformas se llegaran a legalizar, hay que hacer como los otros países del mundo, de compensar a aquellos que pierden patrimonialmente muchísimo, como es el caso de los taxistas. Porque de sacar un auto y ponerlo en la calle a tener que pagar una licencia, que se acuerdan que se ha llegado a pagar $70.000 por licencia. Claro. Entonces tiene que haber una política compensatoria, si no es muy desleal el tema.
Estamos. Diputada, la cambio de tema un segundo para consultarle por el tema, usted está en la Comisión también de Salud. El presidente habló de un proyecto para la producción de cannabis con fines medicinales y también industriales. ¿Ustedes tienen algún dato fino de cómo sería eso, cómo va a ser, si se puede aprobar rápidamente o se va a tratar rápidamente? Sí, yo soy autora del proyecto Sí. para la producción del cáñamo industrial. No se está escuchando, Mara. En la Comisión de Agricultura, ya lo habían aprobado a fin de año los asesores. Espérate, Mara. Yo no sé si está saliendo esto al aire. Chicos, ustedes me dicen el control. Yo acá directamente casi no te escucho. Tenemos un problema con el audio. A ver, Mara, contame hasta 5. Como le... A ver, 1, 2, 3, ¿se escucha? 4, 5. ¿No? Mara, vamos a volver a conectar en algún momento porque es interesante lo del cáñamo industrial, que yo también quería preguntarte sobre eso, porque es un tema que se abre y mucho y concreto para un universo enorme de gente. Así que bueno, lo vamos a hablar cuando solucionemos esto del audio, Marita. Gracias y te pido disculpas, pero si no se escucha... Gracias, un abrazo. Sí, está bueno lo del cannabis, ¿eh? Sí. Se va a empezar a abrir otra vez ese tema tan necesitada, tanta familia. Si no que están escuché mal, ella necesitando. estaba diciendo que está avanzado, con Sí. lo cual, bueno, habrá Bien. que ver una vez que arranque ahora, bueno, con el nuevo protocolo, como Bien. decíamos, Sí. las comisiones, a ver Perfecto. si se debate pronto, ¿no? Bien. Tenemos ganancias y monotributo como la prioridad, me parece, Sí. al menos es lo que fijó Sergio Massa, ¿no? Pero el tema está en el área de la justicia y vos tenés Tema. para contarnos más detalles del asunto. Sí, yo les voy a contar, porque se armó en realidad el revuelo muy grande, ¿no? Con el eje después del discurso de Alberto Fernández. Entonces vamos a ver primero cuáles son los proyectos judiciales que mencionó Alberto Fernández, y ahí está en la plaquita. Primero es el Tribunal Federal de Garantías, que se dedicaría justamente a revisar las sentencias arbitrarias de los tribunales superiores. Y se llegaría obviamente por vía de recurso extraordinario, lo que dijo el presidente también, que es para sacarle un poco de trabajo a la Corte Suprema, digamos que no todo vaya a la Corte Suprema, sino que este tribunal se encargue justamente de revisar sentencias arbitrarias. También habló de cambios al Código Procesal Civil y propuso reglamentar justamente el artículo 280 que permite a la Corte rechazar justamente algunos recursos sin fundamentos, ¿no? Que fue, en el último tiempo hubo algunos casos que se hicieron públicos y que recibió críticas la Corte al recurrir al artículo justamente 280. También habló de cambios en el Consejo de la Magistratura. Fernández lo que dijo en su discurso es que quiere despolitizarlo o que se debe despolitizar. Y hay que recordar que ahí en ese tema la comisión de juristas que asesoró al presidente recomendó, por lo menos entre otras cantidad de cosas, aumentar de 13 a 16 el número de miembros del Consejo de la Magistratura. Y también habló el presidente Alberto Fernández del juicio por jurados. Ahí lo tenemos, sí. Juicios por jurados es el último punto de los que mencionó, que sería para delitos federales como corrupción, narcotráfico, o sea, nada más y nada menos que los delitos más fuertes, ¿no? Y hay que recordar también que el juicio por jurado se aplica en varias provincias, pero no a nivel federal, a pesar de que está estipulado en nuestra Constitución Nacional. Estos son los temas que nombró como novedad, si se quiere. Pero después mencionó, y ahí sí vamos a la otra plaquita, la reforma judicial, la anterior, esa, ahí estamos. La reforma judicial que hay que también recordar que ella tiene media sanción en la Cámara de Senadores, al igual que el Ministerio Público Fiscal. La reforma judicial, este es un resumen hiper resumido, porque es enorme, es un montón de artículos, pero dentro de lo principal, crea una nueva justicia federal penal porque lleva de 12 a 46 el número de juzgados de la justicia federal penal, porque fusiona el fuero criminal con el correccional y correccional con el penal económico, crea 23 juzgados nuevos, crea cámaras de apelaciones, que es lo que hablábamos de las provincias. Exacto. Que no tienen cámaras de apelaciones a las que recurrir en caso de que apelan, obviamente, sino que tenían que ir a otras provincias. Bueno, creaba nuevas, el proyecto que se aprobó en el Senado creó nuevas cámaras de apelaciones en varias provincias y ya tiene media sanción en Senado. Espérate, un paréntesis. Sí. ¿Por qué tanta oposición? ¿Por qué la oposición se crispa con este tema?
Yo sé, Sí. porque siempre te contestan que es una cuestión política, que son los temas de corrupción, porque es la justicia federal, pero justicia federal son muchos hay dos otros temas importantes. también. Sí, pero hay dos temas importantes. Trata, si se crean el nuevos narcotráfico. juzgados, se Sí. nombran nuevos jueces. ¿Quién los nombra? Bueno, ¿cómo se nombran los jueces? El Consejo de la Magistratura envía el pliego al Senado, Bien. lo envía al Senado. En el Senado, que hay mayoría oficialista. ¿Y el Consejo de la Magistratura? El Consejo de Magistratura también. Entonces, hay un tema que es, se crean... El hay oficialismo ma- manda Claro. quiénes son los jueces. Bueno, no, pero hay otro el detalle oficialismo- no menor, perdón, Javier, Diga, que diga. interrumpa. Pero hasta tanto porque digamos el proceso de selección y designación de los jueces suele demorar mínimo 2 años. Entonces lo que propone el proyecto de ley, que es una de las Subrogancia. cuestiones más ríspidas, es justamente la posibilidad de que se coloquen en esos lugares nuevos a jueces Claro. subrogantes. Exacto, la Entonces, subrogancia. es el esa es la sistema que cuestión de estipula el fondo. proyecto ¿no? El Espérate, proyecto pero de vamos más finito, subrogancias. vamos más finito. Pará, en esa subrogancia, que jueces que están actuando en determinado lugar actúen en otros, por lo tanto el poder no va a ser licuado en más personas, sino que van a ser los mismos. ¿Es eso para entender No, mejor? lo que pasa es que legalmente no está permitido que nuevos juzgados estén ocupados por jueces subrogantes. Porque Y es eso un una cargo que cuestión nunca se creó. Exacto. Entonces, bueno, actualmente las subrogancias hoy se utilizan para los cargos que hoy están en funcionamiento. Claro. El tema es la creación de los nuevos juzgados, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que dice la oposición? Que hay detrás de todo esto una intención del oficialismo de licuar el poder de la justicia federal, ya sea mediante el nombramiento de nuevos jueces o mediante la designación de jueces subrogantes afines en los nuevos juzgados. Lo que hay que recordar, que también dice el oficialismo sistemáticamente, es que las causas que ya están iniciadas, digo, Siguen con el mismo juez. Claro, siguen con los mismos jueces. Para decir, no van a ahora, no sé, la vicepresidenta Cristina Kirchner ser juzgada por otro juez afín. Digamos, los que están iniciados van a seguir con los mismos jueces. Y otro tema que también señala la oposición es que Argentina, digamos, está camino a un sistema acusatorio Sí. que fija otra forma, obviamente, de llevar a cabo los procesos, en donde las fiscalías van a tener mayor poder. Entonces ellos lo que dicen es, esto va en contra del sistema hacia el que vamos. Y otro tema que dicen es, tenemos un montón de vacancias, ¿por qué no empezamos antes de crear nuevos juzgados a ubicar, digamos, a llenar los juzgados que tenemos? Otro tema es el tema de la infraestructura. Tenemos juzgados que están destruidos. Dicen, ¿por qué no usamos? Porque esto obviamente cuesta plata, ¿no? Una reforma de este tipo. ¿Por qué no usamos el dinero que tenemos a recomponer los juzgados que hoy están en malas condiciones? Bueno, argumentos tienen un montón. Lo que veíamos y nos decía Miguel Base es que también la cuestión es política, obviamente, ¿no? Y que también se necesita del consenso, la palabra que fue, creo que trending topic acá en la Cámara Sí. el año pasado, ¿no? La palabra consenso. Y este consenso hoy no está. Y en un año electoral es muy difícil. Pero bueno, vamos a seguir con la próxima placa. Y Dale. me dicen, decíamos, la reforma judicial que tiene media sanción y también el Ministerio Público Fiscal que recorta el mandato del procurador a 5 años, que hoy es por siempre, elimina los 2/3 para su designación y lo rebaja a mayoría absoluta y cambia también el Espérate. sistema de remoción. Esta es la que ya estaba, chicos, ¿no? Ahí está la última, Es Ministerio la- Público Fiscal. Recorta Ahí el está. mandato del Es la procurador. Ahí esa está. es la Bueno, última. dejamos ese datito. Perfecto. Ministerio Público Fiscal recorta el mandato del procurador a 5 años. Eso es lo que quiere el oficialismo. Eso es lo que se aprobó en el Senado. Perdón. Tiene media Porque sanción. ya está aprobado. Pero no solo recorta el mandato del procurador, sino que además baja la mayoría necesaria para su elección. ¿no? Eso es lo que tiene media sanción, claro. Exactamente, tiene Y media Falta cambia, que se la, trate acá. y cambia las formas de remoción también, que ese es un dato principal también. Y vamos a la última placa, me dicen la bicameral de control judicial, que esto es lo que el presidente le pidió al Congreso, que asuma el rol de control cruzado sobre el Poder Judicial. No habló en ningún momento en su discurso de una bicameral, no sé si ustedes escucharon en algún momento, pero nadie escuchó que hablara de una bicameral. Sin embargo, el Ejecutivo aclaró que la comisión, porque ya después dio por sentado de que sí tiene la intención de empezar al menos a conversar la posibilidad de crear una comisión de este tipo, no va a sancionar ni a remover jueces porque eso es inconstitucional. Eso incluso lo dijo la ministra de Justicia, ¿no? ¿De dónde salió entonces, chicas, lo de la bicameral? ¿Fue una cuestión que después Parrilli tomó la idea? Fue un camino off largo. que se hizo on. ¿Qué pasó con ese tema? Porque Bueno. es verdad, uno lo está buscando. A ver, ¿en qué momento del discurso? Lo dijo, claro. ¿Dijo bicameral? No, nunca lo Ah. dijo. No, ¿en qué momento digo lo dijo? Claro. Te sigo tu oración. Sí, ¿en Sí. qué momento lo dijo? Bueno, lo que ocurrió
concretamente salió a la luz a través del senador Oscar Parrilli. Oscar Claro. Parrilli estaba dando una nota en un programa de El Destape, la radio. Sí. El conductor del Destape, del periodista Navarro, había conversado en off con el Es presidente lo que vi. Alberto Fernández. Entonces un off, Alberto ese son. Fernández, exacto, se lo dijo a él escribió una nota al respecto y en la nota con Oscar Parrilli se lo comenta dándolo por sentado. Claro. Y Oscar Parrilli se sube, digamos, a esa Perfecto. declaración afirmativa y dice, Buenísimo. esta comisión, si se crea, no sé, listo. Gracias, Es un Has. hecho. En Gracias. ese momento, en un segundo, fue un hecho. Entiendo. Y sobre todo porque al ser consultado en el Poder Ejecutivo sobre este proyecto, no dijeron no, es una idea de Parrilli. Dijeron sí, estamos encaminados Claro. a esto. Incluso señalaron que iban a conversarlo con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. En parte, ¿para qué? Para que no ocurra lo que está pasando con todas las iniciativas judiciales que inician por el Senado. Quedan en el Senado. Digamos, si esto ingresara por diputados, bueno, hay que ver si logra más fácil avanzar o al menos arranca en otra cámara que no queda trunca, digamos. Sí, pero da la impresión de que finalmente el proyecto murió antes de nacer, ¿no? O por lo menos tal como lo planteó Parrilli. Quizás sea otro tipo de comisión bicameral con otras facultades muchas más light que lo que proponía Parrilli, que era básicamente la posibilidad de controlar y sancionar a los jueces. Claro, por eso salió la Pero ella ministra no es Lozano. solamente justicia federal, porque tiene No. es solo federal. El Sí, diputado absolutamente. solo puede, porque esa es otra, una cuestión de reglamento. No es que acá se juntan los diputados y vamos a crear una comisión para ver cómo el juez de tal lugar. No, de ninguna manera. Yo te traduzco, como soy de afuera, ¿viste? Quiere decir, no pertenezco a lo que es la historia de la Cámara. Entonces hay muchas cosas que por ahí ya lo dan por sentado, pero no se comprende. Entonces esta creación de una comisión que podría crearse en caso de ver algo más puntual. Pero hay comisiones digo- de seguimiento, de hecho, de Claro. otros poderes. Eso Pero es lo- cuando pasa algo malo, se ve eso. No para ir controlando cada decisión que toma el otro poder. Bueno, o ante pasa algo esta incorrecto. incógnita, ¿no? digo, de cuál era el rol que podría llegar a tener, lo que dijo la ministra Lozano, te lo leo textual, Por favor. dijo, va a estudiar el funcionamiento del Poder Judicial, hacer propuestas, obviamente para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial, y citar audiencias públicas. Esos son los 3 puntos que ella mencionó que debería tener esta bicameral que hubo tanto ruido y que hoy en papel, escrito, artículo tal, propuesta, no hay nada. Y que la oposición no quiere saber nada. Eso ya imagínatelo. Acá desgranamos los temas, los deshilachamos bien, tratamos de buscarle y de entenderlo, básicamente. Se trata de entender para después elegir. Pausa, volvemos enseguida con más análisis en DTV. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un caso sospechoso? Es la persona que tiene 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37 grados y medio, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y o vómitos. O si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. También quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada. O es personal de tareas esenciales en esos establecimientos, comedores u otros espacios donde circula el virus. Para más información, llama al 120. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años.
Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Hola. Hola. Todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. La cosa es así, se está analizando claramente la ley que promueve el presidente de la Cámara Baja, que fue un tema que lo tiene desde hace mucho tiempo, una especie de bandera, como decimos nosotros, cuando se trata de alguna cuestión, llevarla adelante, insistir, lograr los consensos, hacer política en encontrar ese acuerdo que le permita primero que el proyecto ingrese a la Cámara y ni hablar si se puede llegar a tratar. Y hoy por hoy, en este estado de situación económica, la República Argentina, los sectores necesitan un real incentivo para poder empezar a producir. Desde distintos lugares, en las sesiones extraordinarias, este incentivo fue para aquellos que el incentivo a la obra pública, el incentivo a la obra privada, y llega el momento de que sea un incentivo para el bolsillo, digamos. O sea, aquellos que ganan hasta $150.000, proyecto de ganancias, no pagarían justamente este impuesto a las ganancias, 150.000 pesos. ¿Qué dije? ¿Dólares? ¡Qué hermoso! Ya quisiéramos. ¡Qué hermoso, chicos, sería ganar! Pero no, se ve ser las ganas. Pero ¿qué pasa? Hay un sector que queda allí.
diciendo, pero ¿por qué yo no? No estoy, yo doy mi servicio, yo facturo y... ¿Qué pasa? No estoy en igualdad de condición que aquel que gana más o menos lo mismo haciendo el mismo servicio, pero trabajando en blanco para una empresa. Laura Zarra. Es así, Karin, porque justamente en paralelo al proyecto que vos mencionabas hace un ratito, el proyecto de ley para subir el piso de ganancias y eximir así del pago del tributo a quienes ganan hasta 150.000 pesos, se va a trabajar en comisión, seguramente a partir de la semana que viene, paralelamente el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo sobre monotributo. Un tema que mencionó Alberto Fernández. Hay que decirlo, lo mencionó en la Asamblea Legislativa. Bien. Y yo dije, qué bien lo mencionan, pero no se trabajó porque este proyecto ya se presentó en diciembre. ¿Pero se adelantó a lo que quiere la oposición? Bueno, es que de alguna manera hay que verlo en clave electoral a toda esta cuestión, ¿no? O sea, está muy bien que se trabaje en este tipo de proyectos porque alivia justamente a mucha gente de la clase media o independiente que está facturando, como vos bien decías. Pero obviamente el presidente hizo alusión a ambos proyectos porque estamos en un año electoral y sabe que estos temas son un gancho, claro, digamos, para un sector que ha quedado muy postergado en la crisis, ¿no? Que le puso mucho el hombro a la crisis y que hoy tiene una presión tributaria muy importante. Así que bueno, yendo al grano, Karin, además del proyecto de ganancias, se va a trabajar esta cuestión del monotributo, que como te comentaba, se presentó a fines del año pasado. ¿Cuáles son los objetivos de esta ley? Lo vamos a comentar aquí en Diputados TV. Es armonizar la transición entre el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, es decir, el actual régimen de monotributo, y el régimen general, es decir, los autónomos, para que el salto entre un régimen y el otro no sea tan abrupto. Hoy el monotributista paga un aporte que es significativamente menor al que paga un autónomo. Entonces, lo que se pretende es encuadrar al monotributista para que aquellos que se excedan en su facturación y tengan que ir al régimen general no tengan que pagar, digamos, este salto tan brusco del paso de un régimen al otro. Para eso también se van a actualizar las escalas y los montos del monotributo, ¿no? Correspondiente al periodo 2020 ¿Un porcentaje y 2021. aproximado? El 35% es Bien. lo que están calculando los especialistas en temas tributarios. Así que bueno, tiene que ver un poco con la inflación, ¿no? 2020 cerró con una inflación del 36%, esto se actualizaría más o menos en la misma sintonía. ¿Cuáles son los principales puntos de este proyecto de ley? Que es un proyecto de ley bastante quizás árido, complejo, pero bueno, quien es monotributista seguramente lo va a entender rápidamente. Se establece por única vez un régimen de sostenimiento e inclusión fiscal para los actuales monotributistas. Si el monotributista se excedió en más de un 25% el tope anual establecido para la categoría máxima, que corresponde a su actividad, estamos hablando por supuesto, podrá optar entre mantenerse en actual régimen de monotributo, sí, ¿no? O pagar una diferencia respecto del monto que le correspondería. Ese 25% es en el año. Exactamente. Bien. Si vos facturás más, sí, bueno, vos tendrás que pagar la diferencia. Ahora, también se proponen beneficios a las monotributistas que voluntariamente, Karin, se han pasado al régimen general, ¿no es cierto? Porque, bueno, han tenido buena suerte, han tenido una muy buena facturación, negocio que... entonces ya el monotributo les queda chico, se pasan al régimen general. Aquellos que voluntariamente se han pasado al régimen general pueden optar, si su facturación no excede el 25%, pueden permanecer con esta ley en el régimen de monotributo. Y esto es clave, porque vos pagas mucho menos de aporte siendo monotributista que siendo aportante al régimen general.
Entonces, Del año 98 es el monotributo. Así Mira, es. lo acabo de googlear. Te iba a preguntar, pero por sí. Sí. O sea, un montón de. Claro, ¿qué es monotributo? Pagar un solo tributo simplificado, un régimen Exacto. para aquellos que ganan una cierta cantidad de dinero que no se los puede comparar con aquellos que No, tributan más básicamente, cosas. además, el monotributo fue creado para Hace un montón de justamente evitar el trabajo en relación a independencia, ¿no? Claro. Es como una salida para que vos puedas facturar, Sí, digamos, sí, cobrar sí. por tus trabajos, pero al mismo tiempo hacer los aportes Estar en correspondientes blanco, a la estar en FIP, blanco. en blanco, y no trabajar en negro, digamos. Claro. Básicamente es eso, es de alguna manera una Aunque salida que le encontró se el gobierno. combina, se combina. Sí, hay de todo. Pero bueno, el monotributista es eso, te dan una alternativa para aquellos que puedan facturar y puedan hacer los aportes en blanco ante la FIP. Sí. Y sí, ¿qué pasa cuando los ingresos del monotributista excede el 25%? Es decir, vos tenías una determinada categoría y facturaste en más del 25% el año pasado o este año. Bueno, ok, en este caso vas a tener que no vas a poder estar en el régimen de monotributo, vas a estar en el régimen general, pero el Estado, la FIP, se compromete a hacerte beneficios en algunos impuestos, como por ejemplo el IVA, estableciendo un crédito fiscal. Entonces habrá incentivos en ese sentido. Así que bueno, esto es digamos, muy resumido de lo que se trata el régimen de monotributo, que es, un régimen al cual hay millones de personas que están inscriptas y que están esperando que esta nueva ley puedan actualizar, como yo te decía, los montos, las escalas, que no haya saltos abruptos de entre el monotributista y el que pasa a un régimen general. Bueno, trata de subsanar estas cuestiones y lo cierto es que, bueno, la oposición está dispuesta a trabajar esta cuestión. Como va a ser en ganancias, también va a plantear alguna modificación. Y le vamos a preguntar al diputado Sánchez si él propondría alguna modificación de Juntos por el Cambio. Aquí está Francisco Neuquén presente en la mesa de esta tarde. Ay, me está manejando, diputado, que se aparcó, ¿verdad? No. No, calculé. Por favor, estoy estacionada. No. ¿Cómo voy a estar manejando? No tengo esas habilidades. No, también No sería ilegal. diagonal. Completamente ilegal. Muestren un poco la ventana, ya que está, le pido. ¿Está lloviendo? ¿Dónde está? Sí, no, hace un día hermoso, Estoy en el estacionamiento de un supermercado, porque muestra un auto rojo. llegué esta mañana de Buenos Aires, aquí a Neuquén y bueno, mi esposa me ha pedido que haga las compras, así que acá estoy. Muy bien, como se dice, desconstruido, como corresponde. Está bien. Ustedes me quieren deconstruir, pero yo estoy bien construido así y soy un buen mandarín de mi mujer. Bien construido así. Si me van a deconstruir, corre riesgo la función que tengo para mi esposa, así que no me deconstruyan, que así estoy bien. Estás muy bien. Perdón, la función de ella es tenerte ahí. Por eso. Claro, entendía. Está fenómeno. Llevé a uno de mis hijos al médico, ahora estoy yendo al supermercado. No me deconstruyan porque no sé en qué puedo terminar. Es que ya está, es que es esa la deconstrucción. Vas a ver un día en que esta conversación no debería tener razón de existir. Yo ayer llegué, estaba marido pasando el secador y yo sorteé el secador y me fui a lavar la mano. No dije, ay, gracias por pasar el secador, que en otra oportunidad lo hubiera dicho. Ya pasa el secador, que no pasa. Vamos a buscar el derecho a réplica de tu marido, a ver qué es exactamente lo. Ya está bien deconstruido ese también. Bueno, Francisco, estábamos hablando de monotributo, que es una de las banderas agitadas por ustedes cuando se trataba de hablar de ganancias, que estaban de acuerdo. ¿Por dónde empezamos? ¿Monotributo? ¿Hay algo para modificar el proyecto que señaló el presidente que iba a entrar aquí? No, eso sí, yo creo que siempre hay cosas para agregar, para sumar. En principio estamos de acuerdo con que se plantee la discusión y que podamos avanzar a una modificación. Obviamente hay otras cuestiones que hacen, sobre todo, y este es un agregado que me gustaría hacer a mí, a la discrecionalidad con la que cuenta muchas veces la FIP para llevar a las personas de una categoría a la otra, inclusive cuando no cumplen con los montos que son requeridos para cada categoría. De esto tenemos muchísimos reclamos en todo el país, no solamente aquí en la provincia de Neuquén, y es una de las cuestiones que hay que trabajar con mucha seriedad. No puede haber discrecionalidad, tiene que haber mucha claridad, mucha certeza sobre estas cuestiones, y no podemos, más allá de que obviamente la FIP tiene funciones específicas y muy claras, bien definidas,
no puede haber arbitrariedad y no puede haber de parte de burócratas. En definitiva, son burócratas, no lo digo en un sentido peyorativo, pero en la realidad no puede haber decisiones sobre la vida de las personas cuando las personas tratan de ser prolijas y llevar las cuentas como corresponde. Pero que hasta ahora eso se como, ve esa... como punto general que me parece que tendríamos que trabajar. Por ¿Cómo, eso, Karin? hasta ahora, ¿por qué me mencionas este punto? No lo hubiera pensado, eso de la discrecionalidad. ¿Por qué? ¿Qué hay de raro en lo que viene siendo? Es un punto que reclama la gente, los monotributistas. Muchos han sido pasados a la categoría, al régimen general, y el régimen simplificado, muchos se cuidan para mantenerse ahí y bueno, los han pasado arbitrariamente. Esto es una demanda que tenemos de hace mucho tiempo. No estamos hablando de esta FIP, sino en general de la FIP. Y estas son las cosas que creo que son buenas oportunidades para modificarlas y tratar de trabajarlas ahora. Perfecto. Diputado, lo cambio de tema. Quería preguntarle, en su condición de secretario de la Comisión de Energía y Combustibles, hay un tema que quedó ahí pendiente del año pasado, la nueva ley de hidrocarburos. El presidente la mencionó en la Asamblea Legislativa. Claro, era un tema que está demorado porque también lo había hecho en la Asamblea Legislativa anterior y nunca se presentó un proyecto de ley. ¿Usted cree que este año finalmente va a haber alguna iniciativa en ese sentido? ¿Cómo debería ser ese proyecto de ley, de presentarse en el Congreso finalmente? Y si, bueno, de alguna manera ustedes creen que es una urgencia que hay que abordar. Bueno, en principio, a ver, siempre que un presidente habla o cualquier primer mandatario de cualquier jurisdicción o del Poder Ejecutivo habla en una asamblea legislativa, hay voces que lo acompañan, que siempre son del oficialismo, y voces que lo critican, que generalmente son de la oposición. Y esta es una repetición hasta un poquito aburrida, ¿no? Es una repetición común, una constante. Yo, más allá de las cuestiones que le puedo criticar al presidente de su intervención, yo diría que ha carecido de una comprensión cabal de el régimen republicano que vivimos en Argentina. El poder legislativo no es un poder que está exclusivamente al servicio del poder ejecutivo. Tenemos que trabajar en coordinación. Y la verdad que el año pasado se ha clausurado la Cámara de Diputados sin dudas. No se han tratado temas que no hayan venido solicitados por el Poder Ejecutivo prácticamente nunca. Y nosotros teníamos varias iniciativas de tipo energético que queríamos que se trataran, y la Comisión de Energía no se reunió ni una sola vez en todo el año, a pesar de la enorme cantidad de peticiones que hicimos en ese sentido. Esto lo comento para hacer un preámbulo a la respuesta. La respuesta en definitiva es que ojalá envíen iniciativas que fijen una postura, que podamos conversar todos para que tengamos una política energética consistente y coherente en el tiempo y que la podamos mantener como país. Más allá de las visiones de cada uno de los espacios políticos, que podemos no acordar algunas cuestiones, pero es muy importante para este negocio, el negocio de los hidrocarburos, es muy importante, sobre todo ese, obviamente también el de la generación eléctrica también es muy importante y de las energías alternativas también, pero el de los hidrocarburos, que compone el 70% de la matriz energética argentina, se necesita de mucha previsibilidad. Entonces, si podemos trabajar en un proyecto de ley o en cualquier acuerdo legislativo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, va a ser muy bueno para los argentinos en general. Así que lo vamos a esperar con los brazos abiertos, aunque no sé si este año va a aparecer o no un proyecto de esa naturaleza. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Bugliorini lo saluda. Y en ese sentido, ¿cuál es el rol? Bien, el tema de los biocombustibles. Porque eso tiene un plazo, digamos. Antes de mayo vence y la prórroga se debe hacer. La ley de hidrocarburos ni arrancó, con lo cual, digamos, no se va a esperar a que haya una ley más general o más abarcativa respecto al tema y a ver si incluye no biocombustibles o no. ¿Qué va a pasar con biocombustibles? Bueno, no lo sé. Nosotros, y lo he manifestado, inclusive creo que lo hice en el programa de ustedes, yo estoy de acuerdo con apoyar la extensión de esa ley. Yo, obviamente, todo lo que sea en favor de promocionar
la generación de energía de las distintas maneras. Ahora, la realidad es que los biocombustibles no representan para los argentinos, en términos de importancia estratégica, la importancia que sí tienen los hidrocarburos. Aunque, reitero, yo voy a acompañar ese proyecto como vamos a acompañar muchos de nuestro bloque. ¿Por 4 años le parece bien la prórroga? Porque algunos estaban hablando de, ya que va a haber una ley de hidrocarburos, replantear todo el sistema y hacer una prórroga más cortita. Podemos hacer una prórroga de 4 años y replantear una ley de hidrocarburos, que hay que ver cuando la saquemos. Cuando la saquemos veremos de reformular en todo caso también aquella otra ley. Pero esas son discusiones por ahí un poco más finas. Lo que tenemos que discutir es, y por eso me parece importante que nos reunamos como Comisión de Energía y que podamos discutir estas cuestiones, que confieso que las discuto a veces con el actual secretario de Energía de la Nación, que es neuquino, es Darío Martínez, ex diputado de la Nación. Tenemos conversaciones, pero obviamente acá hay discusiones que hay que dar entre espacios políticos, reitero, con una mirada estratégica para considerar qué es lo mejor para los argentinos en definitiva, y estas son discusiones que no se dan solamente desde la política, sino que hay que darlas también con los distintos sectores económicos, con los gobiernos provinciales, que son generalmente, bueno, en nuestro país son los dueños de la riqueza de los subsuelos, con lo cual también tienen que integrar estas discusiones. Hace poquito el gobernador de la provincia de Neuquén fue elegido presidente de la OPEFI, y bueno, seguramente las provincias productoras de hidrocarburos también tendrán mucho para decir en este sentido, así que hay que integrar en una discusión todos los sectores políticos, pero hay que dar las discusiones de fondo y hay que darlas lo antes posible, ¿no? Antes de que después terminamos pagando las consecuencias todos. ¿Cómo se hace para convivir con los nuevos combustibles, porque ya no son nuevos, que tienen años, como el biocombustible, con las energías renovables, con que el mundo esté un poco más sano, saliendo de los combustibles fósiles? ¿Cómo hacen provincias como las de ustedes para reconvertirse en este camino que el mundo sí o sí va a llegar a desterrar en algún momento del futuro cercano los combustibles fósiles? Bueno, primero hay que decir que tenemos muchos años más de hidrocarburos. Va a seguir utilizándose a nivel internacional la matriz de hidrocarburos para los distintos usos, ¿no? Obviamente. Europa tiene fecha de finalización, Francisco, tengo entendido, no recuerdo exactamente ahora. En algunos países como Noruega, por ejemplo, el año que viene ya no van a estar habilitados la venta de vehículos que no sean eléctricos. Claro, claro. Pero no nos olvidemos que Noruega es uno de los principales productores de petróleo del mundo, y va a seguir basando su matriz energética y su matriz económica en hidrocarburos. ¿Por qué? Porque los hidrocarburos no tienen solamente como aplicación final el uso en motores a reacción, ¿no? No es solamente ese el uso que se le da, sino que se da un uso mucho más extensivo. De hecho, países como China, por ejemplo, China es un país que todavía tiene gran parte de su matriz energética basada en el carbón, que es mucho más contaminante que el gas. Por ejemplo, el gas casi no contamina. Nosotros tenemos aquí en la cuenca neuquina y en Argentina tenemos muchísimo gas. Tenemos gas para 200 años de uso intensivo, con lo cual no hay razón tampoco para desalentar la práctica del uso de este tipo de combustible. Obviamente sirve para la calefacción, sirve para la producción de energía eléctrica, sirve para el uso industrial, pero también sirve para el uso de vehículos, que hay una tecnología muy interesante que se ha desarrollado en los últimos años, que es el GNL, y nosotros hemos propuesto, particularmente yo hice un proyecto de ley el año pasado para fomentar la actividad del GNL en Argentina. ¿Qué es la sigla de qué? Darle un impulso. Gas natural licuado. Gas natural licuado. Bien, gracias chicos, no sabían. Todos sabían menos yo. No, por favor. La habré leído alguna vez, temas por ahí. Son temas muy específicos, pero que hay países en el mundo como Australia, como China, Estados Unidos, bien, que utilizan mucho estas tecnologías, y creo que, y no tengo dudas, en realidad Argentina podría aplicarlas no solamente para el consumo, sino también para ampliar la base industrial tecnológica, que tenemos todas las posibilidades para hacerlo, toda vez que nosotros fuimos uno de los precursores mundiales de GNC, que es
gas natural comprimido, Correcto. que es una tecnología similar, pero que bueno, que utiliza y aprovecha el gas de una manera menos eficiente que el GNL. Bien. Bueno, todas estas discusiones hay que darlas y me parece que estamos en condiciones los argentinos para darlas, pero reitero, nos tenemos que sentar entre todos para ver cómo salimos adelante. Y en medio de todo esto, de estas discusiones tan fundamentales como hablar de la matriz energética, hablar que es hablar de ciencia, que es hablar de cómo vamos a mover este país desde ese lugar, vos sos más afín a lo que es Unión Republicana, ¿verdad, Francisco? ¿Dentro del PRO? Sí, yo soy integrante de Unión Republicana. Integrante. Sí, y uno de los fundadores, de hecho. Sí. Bueno, perdón que sabía que estabas ligado, pero no exactamente. La bolsa negra. Y sí, yo te voy a llevar de vuelta por un segundo a eso, ya que no tengo mejor persona para hablar. Estoy hablando del reclamo que hizo este sector del PRO frente a la Casa Rosada, en medio de mucha sensibilidad general por la pandemia, en medio de una situación que al argentino ver esos vacunatorios como sea, en medio de cosa sensible, cosa difícil de digerir. Aparece la muerte ahí, que la muerte está presente todo el tiempo en nuestra vida desde siempre, pero evidentemente el ser humano tiene que entender que se va a morir cuando ve que cada vez más gente querida se muere por esta pandemia. La pregunta es, esa acción, ¿cómo crees después de todos estos días que pasaron y todas las críticas que recibieron, cómo crees que se puede analizar el argentino medio, no aquel que está al lado tuyo en Unión Republicana y que denosta ciertas prácticas del oficialismo? ¿No crees que fue demasiado más allá? Ahora me dice la de la cuestión artística y ya no puedo decir nada, porque todo lo que sea artístico no es juzgable, pero sí es juzgable cuando se trata de una cuestión social. A la luz de los días, ¿qué reflexión te merece las críticas que recibieron? Bueno, primero voy a hacer una reflexión sobre eso que me estás preguntando, pero después me gustaría terminar con una reflexión sobre el vacunatorio. Sí, por supuesto. Que es lo que más pero ves, te das cuenta, en vez de preguntarte por el vacunatorio, te pregunto por la bolsa de plástico negra con el nombre de Estela de Carlotto, ni más ni menos, que no se ve la cara de la bolsa. Esa es la relación que yo hice desde afuera, ¿no? A ver, por favor. Sí, la misma traducción de las cosas o la misma crítica la recibimos de muchas personas, con lo cual no lo tomo como una crítica tomada de los pelos, ni desubicada, ni mucho menos. Obviamente, cuando uno hace acciones que sabe que son fuertes, sabe que puede haber reacciones fuertes, otras reacciones, digamos, de mucha sensibilidad, otras de menos sensibilidad. En definitiva, lo que nosotros buscábamos era provocar una reacción con esto, porque nos pareció que es muy ¿No fue fuerte suficiente lo que la pasó con las reacción vacunas. provocada por el hecho en sí? Nosotros creemos que es bueno que se hable de los temas. Nosotros entendemos que está bien, es lógico y es sano que se hable de los distintos temas, y creemos que hay distintas formas de que se discuta sobre los temas. Algunos piensan que hay que hablarlo de una manera moderada y otros creemos que hay que hablarlo de una manera un poco más fuerte. Y yo soy de la idea de que hay que plantear las cosas fuerte, como son, porque en realidad es lo que decís vos, Karin, la vida es, la finalización de la vida es la muerte, es lo más natural que nos pasa a los seres humanos, tristemente y lamentablemente. Se termina la vida y se nos va, y como todos tenemos personas cercanas que se nos han muerto, nos parece algo extremadamente sensible. Ahora, lo que pasó durante toda esta pandemia es que hubo 52.000 personas que murieron, y que son las personas comunes. Vos me hablabas recién de la persona promedio, por ahí no de las personas que están tan vinculadas a nosotros, pero tampoco tomemos necesariamente a las personas que nos criticaron tan abiertamente. Tomemos un promedio, y yo te puedo asegurar que al menos de las encuestas que yo vi, yo te voy a decir una encuesta de, por ejemplo, Intratables. El 75% de los televidentes de Intratables, gente promedio, no estamos hablando de políticos, ni de mi espacio político, ni de ninguno en particular. El 75% estaba de acuerdo con la acción. Con lo cual, siempre hay distintas miradas. Obviamente uno no hace las cosas solamente para complacer a las mayorías, sino sobre la base de las convicciones de uno. Ahora, diputado... Y nosotros creemos que sí. No, diputado Sánchez, Sí, por favor. Yo quería preguntarle, porque justamente el oficialismo
tomó esa manifestación que ustedes hicieron para deslegitimar toda la marcha y toda la movilización que se hizo frente a la Casa Rosada. De alguna manera le fueron funcionales. A tal punto que hubo legisladores y hubo dirigentes de su propia fuerza política que tampoco estuvieron de acuerdo con el tema de las bolsas. Digo, la pregunta es, ¿lo volverían a hacer? Sí, yo sin dudas, no tengo ninguna duda de que lo que hicimos lo hicimos bien. Puede ser alguna cuestión del diseño, puede ser alguna cuestión de los nombres. No tengo duda de que lo que hicimos lo hicimos bien, como puede haberlo hecho bien o mal cualquier persona que, por ejemplo, llevaba con la discusión del aborto, llevaron también bolsas mortuorias con mujeres adentro, intervención para poner un tema en discusión. Y esto que vos me preguntabas recién en relación a la utilización de esto por parte del oficialismo, uno conoce también con quién juega y sabe cómo son las cosas. Y en definitiva, lo que no van a poder esconder nunca, jamás, y eso queda como un estigma lamentablemente, porque yo preferiría que tengamos un gobierno que no hubiera hecho lo que hizo. Un gobierno del Estado que se ocupe realmente de todos, no solamente de su sector. Y eso no se lo van a olvidar más. Y la verdad que llegó al mundo lo de las bolsas, porque fue una cosa impresionante, y se discutió esto en el mundo. Y lamentablemente se discutió en el mundo, porque yo, reitero, hubiera preferido tener un gobierno que se ocupe de las cosas con la seriedad que correspondía en una crisis sanitaria como la que tenemos. Vaya a comprar tranquilo, diputado. Igual le digo, la próxima que me diga un resultado de alguna encuesta, yo entiendo, pero pertenecemos a la tele acá. Entonces, bueno, no hay estadísticas científicas, es llamados, es algún programa de alguna aplicación, pero está bien. No quiero desestimar, pero tal vez si pueden hacer otra encuesta un poco mayor, con más datos más científicos, mejor, porque la tele es la tele, ¿vio? No tengo forma de evaluarlo científicamente, Cari. Yo lo que digo es, tomo un dato de algo que no tiene que ver con nuestra percepción. Ay, se me fue. Percepción personal ni sectorial. Si no, estoy tomando un dato que no tiene que ver con nosotros específicamente. Entiendo a dónde iba el punto. Se te está yendo la imagen porque se está cortando. Ahí está, en un primer plano. Chao, diputado. Chao, Francisco, que sigas muy bien. Bueno. Ahí, no sé, ahí se escucha, se iba entrecortando, pero bueno, llegamos al final de la entrevista. Bueno, interesante los conceptos, ¿no? La tele, chicos. Es así. Nosotros trabajamos con todo el profesionalismo y espero y tengo confianza en que mis colegas también, pero bueno, hay temas que son más funcionales, menos funcionales y demás. Por eso les decíamos, pero me encanta, me está muy bien y era la mejor persona para hacerle esta pregunta y es lo que decís vos, siempre me fijo cuando en las marchas caen con por ahí palos y vos ves que están defendiendo una idea tan buena y se meten aquellos que no deberían meterse a hacer, desnaturaliza, esa es una palabra que yo también uso, se deslegitima, no desnaturaliza, se deslegitima. ¿Dónde está el reclamo inicial? ¿Dónde está la fortaleza? No, porque ¿me entienden? No, hoy estoy con poca paciencia o no encuentro las palabras adecuadas, coloquiales para explicar ciertas cosas. Pero bueno, asumo que nuestra audiencia tiene una altura interesante para poder interpretar el metalenguaje. ¿A quién tengo, Gustavo? A Ramiro Fernández Patri, claro que estaba en la hoja anterior. Hola, Formosa. ¿Cómo va, diputado? ¿Qué dice? Buenas tardes, Karin. Un gusto acá tomando un rico tereré. Ay, pero qué cosa linda. Mostrame cómo se hace primero el tereré, como corresponde, porque yo hago cualquier cosa. ¿Qué son esas, Yuyo? Bueno, acá hay hojas de menta, hay una salsa parrilla, se llama a ver si se ve bien, que es una de estas raíces. Ah, mira. Y después una hoja que se llama popú, que son todos remedios refrescantes de la zona. Hoy la verdad que no estamos tan diferentes a ustedes, estamos con 30 grados, pero bueno, acá ya acostumbramos a tomar tereré en estas horas. Está muy bien, me gustó. La menta la tengo en el jardín, el otro tengo que viajar al norte a buscarlo, pero le debe dar un tonito especial. Compromiso cuando regrese a Buenos Aires, te voy a llevar unas hojas. Listo, ¿eh?
¿Verdad que acá está? Oficina, no sé si la tenés en el anexo o enfrente, pero acá estamos. El anexo, te la mandamos. Está muy bien. Bueno, Ramiro, tiene que empezar a funcionar a pleno este Congreso, no es porque no lo esté haciendo, sino porque hay distintas cuestiones que van trabando ese flujo que debería ser más natural y en esta época de tanta necesidad, ¿no? Hay un tema que se va a presentar a comisión, que es el proyecto de ganancias y vimos una reunión muy importante que se llevó a cabo con el sindicalismo argentino, que está de acuerdo el presidente de la Cámara que lideró esa reunión en tomar esos reclamos. ¿Cómo impactaría, vamos a lo propio del territorio, en Formosa, este proyecto de ley? O para ver un poco el universo de trabajadores. Primero que nada quisiera hacer un comentario sobre el copete de la nota, donde a mi criterio el Congreso de la Nación Argentina ha reaccionado muy rápidamente y la verdad que desde que asumió Alberto Fernández hemos sesionado en diciembre del 2019, hemos sesionado desde el año 2002, no se sesionaba en un enero, y lo hicimos el año pasado, en el 2020, lo hicimos en febrero, lo hicimos en marzo cuando se inauguró el periodo de sesiones, luego vino la pandemia y a partir de mayo pudimos encontrar este sistema mixto, es decir que a pesar de lo difícil de la situación, hay que destacar que la actividad parlamentaria ha sido muy activa, ha sido muy intensa y ha estado a la altura de las circunstancias porque se han dado las leyes que se necesitaban en ese momento. Hecha esta aclaración, voy a la pregunta. Por supuesto que el impuesto a las ganancias es un proyecto de ley muy importante que lo impulsó el presidente de la Cámara, Sergio Massa, por supuesto con el acompañamiento y el apoyo del Poder Ejecutivo Nacional, que busca dar una solución a un sector muy importante de la población argentina, que hoy son más de 2 millones y pico de trabajadores que tienen que afrontar este tributo, que es el impuesto a las ganancias, que por cierto era un impuesto que el gobierno de Mauricio Macri se había comprometido a eliminarlo y terminó duplicándose la cantidad de contribuyentes. Bueno, si se aprueba conforme a lo que se ha presentado, va a implicar de que 1.200.000 personas dejen de pagar este tributo, no solamente trabajadores activos, sino también los trabajadores pasivos, que son los jubilados y pensionados. Lo que vos mencionabas del acuerdo que hubo con sectores gremiales, también de poder incluir a monotributistas y autónomos, creo que es muy bueno porque significa más masa salarial, más dinero que se va a volcar al consumo, porque en general los trabajadores consumen y una parte pueden invertir, que también ayuda a la reactivación de la economía. Y por supuesto que para nuestra provincia eso es muy importante porque cualquier fondo que uno pueda destinar a reactivar la actividad comercial viene muy bien, como vino muy bien el IFE en su momento, los ATP y todas las medidas que se tomaron en el marco de la pandemia, esto va a contribuir muchísimo también. ¿Qué porcentaje tienen de trabajo en blanco, aquellos que trabajan para el Estado en una provincia como Formosa? Y trabajo en negro. No sé si recuerdas estos números, Ramiro, te pongo en un aprieto si no sabes. Pero las cifras precisas, exactas, no las tengo en este porcentaje. momento. ¿La mitad de la gente, más de la mitad? Bueno, en nuestra provincia el índice que tenemos, que aproximadamente un 36-37% son trabajadores del Estado y el resto trabajan en el sector privado. Y bueno, los números de la informalidad no quisiera aventurarme porque no los tengo en... No hay problema, era para tener un panorama, estamos viendo revisar. Que la situación difícil en que se encontró la Argentina ha hecho de que muchos trabajadores hayan sido despedidos, muchos se pudo contener, pero otros del sector privado específicamente no. Y bueno, se los está atendiendo con un montón de planes, no solo nacionales, sino con medidas provinciales también que están ayudando, como la tarjeta alimentar, por ejemplo, que también ha aumentado muchísimo su financiamiento. Bien. Y nosotros tenemos un plan Nutrir que 17.000 familias reciben todos los días una canasta alimentaria que les permite también sostener su nivel de vida, ¿no? Diputado, Laura Zarra lo saluda, ¿cómo le va? Estaba leyendo Hola, aquí, Laura. ¿qué tal? Estaba leyendo aquí que la ciudad de Formosa ha vuelto a fase 1, luego de la detección de 17 casos de COVID.
Quería preguntarle si esto solamente se circunscribe, es decir, esta regresión al aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿se circunscribe solo a la ciudad de Formosa por estos casos o se extiende al resto de la provincia? Y bueno, ¿cómo está la situación allá en Formosa sobre el tema de la pandemia? Bueno, lo vinimos comentando con ustedes durante todo este tiempo, pero es bueno recordarlo para la audiencia. Formosa es una de las provincias que tiene los mejores resultados en materia de COVID. Al día de hoy tenemos 19 víctimas fatales. Durante todo el 2020 solamente un fallecido había tenido la provincia de Formosa, fruto también de una política bastante estricta de medidas de prevención. Lo que ha pasado en el día de hoy es que se registró un nuevo pico de contagios de búsqueda activa que hace el gobierno con los testeos y que no eran precisamente contactos de otras personas que habían sido contagiadas. Entonces esto alarmó, fueron 17 casos en la ciudad de Formosa en un día, cosa que no es normal. Nosotros veníamos con 3, 4, 5 casos por día. Y bueno, esto ha hecho de que a partir de hoy en la ciudad de Formosa, no en toda la provincia, que es la capital, se haya vuelto a fase 1. No obstante, el día 2 de marzo hemos podido dar inicio al ciclo lectivo, a las clases, de manera virtual por ahora, por esta problemática que tenemos de los contagios. En la ciudad de Formosa, en Clorinda, que es la segunda ciudad de nuestra provincia, que está en el límite con Asunción, Paraguay, y también en un departamento del extremo oeste, que son las 3 zonas más afectadas, que son las áreas limítrofes de la provincia. Fase 1, ¿qué significa? Porque fase 1 en Buenos Aires es una cosa y en Formosa sabemos claramente que es otra. ¿Qué significa fase 1 en Formosa? Sí, fase 1 significa que están restringidas las actividades recreativas, sociales, que solamente se puede abrir los comercios esenciales, ferreterías, supermercados, farmacias y bueno, todo lo que es bares, restaurantes, quedan sin actividad y bueno, se restringe la circulación del transporte público también, de pasajeros, y nosotros al día de hoy tampoco tenemos transporte interprovincial, tanto terrestre como aéreo. La provincia de Formosa todavía no lo ha autorizado, así que hoy si uno quiere ir en avión hasta Buenos Aires debe ir hasta Resistencia, Chaco, y desde ahí poder tomar un vuelo. Está bravo. Estas medidas, que por ahí suenan un poco bravas, estrictas, son las medidas que a nosotros nos están permitiendo tener estos resultados, que si bien cada muerte a nosotros nos duele, tener solamente 19 fallecidos frente a provincias vecinas como Salta, que lleva más de 1000 fallecidos, el Chaco, que lleva también unos 900, realmente son... Sí, diputado. Está bien, lo entiendo y por supuesto se lo tomo, pero no podemos dejar pasar todo este tema que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia y toda la cuestión. Menos mal que les aumentó el sueldo a los estatales un 42% el gobernador, que se van a quedar en la casa más tranquilos, ese 30 y pico % de la población. Esperemos que sí, bueno, el resto vaya acorde también, ¿no? Mucha plata, mirá. Ese 42% anunció el gobernador de aumento de sueldo a los trabajadores del sector público y a los jubilados, y eso tiene un efecto dinamizador porque todo ese dinero se vuelca también al sector privado y hace que también ellos se beneficien porque va en... Lo que decías, Karin, del tema de la Corte Suprema, quiero recordarle a la audiencia que montado una operación por sectores opositores a Formosa, llevaron una cuestión a la Corte Suprema donde decían que habían 9.000 formoseños, entre comillas, varados, que no podían ingresar a la provincia, y cuando la Corte dio la orden de que ingresen en el plazo de 15 días y la provincia acató eso y preparó todos los centros de alojamiento preventivo y se los llamó a cada una de las 9.000 personas, solamente el 30% de esas personas, es decir, 3.000, terminaron siendo reales, más del 50% no tenía domicilio en la provincia de Formosa, y como te digo, el 30% aceptó ingresar, obviamente haciendo una cuarentena de 14 días en centros de alojamiento preventivo que tiene la provincia. Eso la Corte no en ningún momento puso en tela de juicio, es potestad de la provincia cómo maneja la política sanitaria, lo único que nos indicó que tenían que ingresar a la provincia. Es decir, que hubo un manejo
político por parte de la oposición, inflando números, haciendo subir a personas que no necesitaban, no eran de Formosa, y llevó a la Corte a tomar también esta decisión. Bien. Diputado, le hago esta pregunta breve, ya que estamos hablando de eso. Imagino que no estuvo presencialmente en la Asamblea Legislativa por este tema de los vuelos, debe haber estado virtualmente, pero la diputada Mónica Frade de la Coalición Cívica llevó una careta de Gildo Infran y algunas otras cosas como una remera presidiaria con la fecha de Clorinda. No sé si pudo hablarlo esto con su colega, con la diputada, o cómo toma estas muestras dentro de la Cámara, ¿no?, contra Gildo. No, lamentablemente lo que ha hecho la diputada Frade y el diputado Wolf es venir a ocuparse de la provincia de Formosa, que es la que mejores resultados sanitarios tienen, cuando ellos son de la provincia de Buenos Aires y cruzando la General Paz tenían más de 8.000 muertos, tenían un jefe de gobierno que estaba de vacaciones, tenían un montón de cosas para ir a solucionar, tenían vacunas que se habían privatizado a través de las prepagas y sin embargo vinieron a hacer un acto, según ellos, multitudinario en la ciudad de Clorinda, que es donde tenemos la mayor cantidad de contagios los formoseños, y crear ese ambiente realmente de máximo peligro que tuvo de haber juntado tanta gente en una plaza, y cuando era ella la que denunció penalmente al presidente de la Nación por envenenar a los argentinos con la vacuna de Sputnik y decía que había que tomar el dióxido de cloro. La verdad que muchas incongruencias juntas, y venir a ocuparse del gobernador que mejor resultado está dando contra la pandemia, donde vino el secretario de Derechos Humanos de la Nación y no encontró que acá haya una violación sistemática de los derechos humanos. También Amnistía Internacional investigó, y luego de algunos ajustes que se hicieron en casos aislados, sobre más de 27.000 personas que hicieron la cuarentena en los centros de alojamiento preventivo de la provincia de Formosa, no se encontró que haya una violación sistemática. Entonces, lo que está haciendo Mónica Frade es política partidaria de campaña. Nosotros la única campaña que estamos es la campaña de la vacunación, que por cierto Formosa tenía el mejor índice, el 86% del personal de salud y de seguridad ya está vacunado, y ahora estamos avanzando sobre los adultos mayores, sobre los docentes, para poder lograr tener en el menor tiempo posible a todo ese personal estratégico vacunado. No pude hablar con ella porque no se reunió con quienes piensan diferente, se fue a reunir solamente con estas personas. Sin embargo, cuando vino Pietra Gala, los escuchó a la oposición, los escuchó a los derechos humanos, a las asociaciones de derechos humanos y por supuesto al gobierno. Lo que hizo Mónica Frade realmente fue una ofenda al pueblo formoseño, como también Wolf, que vino a decir que el conjunto de los argentinos trabaja para que los formoseños nos quedemos con los brazos cruzados. Bueno, diputado, se entiende, está muy bien. Lo que dice su descargo, lógicamente lo escuchamos, lo respetamos. En el caso de la diputada Frade también fue votada, y hay un sector de la población que la apoya, claramente. Hay organizaciones de derechos humanos y organizaciones civiles que la apoyan, claramente, más allá de lo que el secretario de Justicia, que no vio una violación sistemática de esa palabra. No voy a traer otra vez la discusión, pero me parece justo remarcar que ella representa a un sector. Obviamente le puede decir lo que quiera, pero es un sector que está ahí, vive y protesta contra las medidas que el gobernador de la provincia establece. Dicho esto, le agradezco mucho. No, si quiere decir algo más, diputado. No quiero despedirlo con una situación negativa, pero tenía que poner ahí un poco la balanza para entender que la diputada Frade, bueno, tuvo mucho apoyo detrás de un sector que denunció situaciones muy vejatorias y violentas en lo que es la cuarentena, más enfermedades que no se atendieron, más situaciones familiares, que tal vez los números inflados, no lo sé. Pero bueno, van por carriles parejos. Diga. Lo que por ahí no contó la diputada Frade es que no supo qué responderle a un periodista cuando le preguntó por qué ella decía que había que tomar el dióxido de cloro y que la vacuna Sputnik era un veneno, y así lo denunció penalmente al presidente. Le dijo, eso es una cuestión privada, si querés te lo cuento después, le dijo. Esa fue la respuesta que le dio cuando los formoseños queríamos saber por qué pensaba eso. Bien. Así que de esas incongruencias es la que nosotros lamentablemente estamos muy dolidos, de estos representantes del pueblo, como usted dice, que los respetamos como tales, se los dejó entrar a la provincia, se los dejó recorrer, pero bueno, acá el soberano es el pueblo, y seguramente en las urnas se verán los resultados de todo este trabajo que se viene haciendo.
Bien, gracias, diputado. Muchas gracias. Muy amable por su tiempo y por su forma de decirlo. Ya vamos a adentrarnos en los proyectos propios. Y, mirá lo que me despide. Y te dan ganas, ¿viste? Yo tengo mate cocido tengo acá adentro. O sea, un poquito de mate tengo. Bueno, sí, me encanta. Todas las tardes tomo mate cocido. Así que si quiere trae mate cocido. Hay unos mate cocidos de hierba quemada acá que son muy ricos, así que también te los voy a llevar para eso. Fenómeno. Cómo no, se lo tomamos. Gracias, Ramiro, muy amable, ¿eh? Bueno, algo interesante que va a suceder la semana que viene aquí en el Congreso de la Nación. Bueno, el año pasado se presentaron varios proyectos para declarar emergencia de violencia de género, para justamente ocuparse como corresponde de esta situación, en donde muchos diputados, ¿no, chicas? Quiero escucharlas, están necesitando respuestas inmediatas a esta situación, sobre todo porque los femicidios continúan, ¿no? De las últimas que recuerdan, hubo una movida grande en el anexo acá, ¿se acuerdan cuando hicieron el banco? También que fue por un día internacional y ahí se juntaron, fue interesante porque se juntaron diputadas de todos los bloques a reclamar por estas medidas y es un tema que genera siempre consenso entre las distintas bancadas, con lo cual si hay posibilidades de avanzar con cualquier proyecto de este tipo, me parece que es la pauta para que se logre avanzar es esta, ¿no? El consenso que existe entre los distintos bloques. Fenómeno. Lo importante de todo esto es que va a haber un acto muy importante aquí en el Congreso de la Nación con esta temática y es la siguiente. Esto va a ser por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el día 9 de marzo a las 14:30. En donde el rol de la mujer está en este mes presente más que nunca. Y estuvo presente todo el año, porque la pandemia se desata en marzo. Y el Congreso, el anexo de nuestro edificio, quedaron las fotos de las mujeres trabajadoras y del Día de la Mujer, y nos acompañó todo el año. Por lo tanto, fue como un continuado del Día Internacional de la Mujer y con la temática violencia de género le hemos dado mucho espacio en medio de la pandemia, incluso sin quererlo, con el arte que ha quedado como congelado en marzo, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el día 9 de marzo a las 14:30, la recepción será en el Delia Parodi, será un evento interesante, invitado por las Direcciones Generales de Cultura, Igualdad y el Departamento de Géneros y Diversidad Sexual de la Honorable Cámara. Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 9 de marzo, 14:30, ¿sí? En el Salón de Pasos Perdidos, Rivadavia 1864, y por supuesto nosotros estaremos allí para mostrarte todo. Ya está, el elegante de pantalón blanco. Se quedan con toda la información en DTV. Muchas gracias por acompañarnos. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores